Vamos a comenzar esta segunda mesa, este segundo debate del Seminario Internacional Lengua y Periodismo, este año dedicado al lenguaje del humor en el periodismo en español. Al igual que se hizo en el debate de ayer por la tarde, comenzarán interviniendo Leonor Ruiz Gurillo y Ángel López García, que expondrán unas ideas durante unos 10 minutos aproximadamente, y después comenzará el libre intercambio de opiniones, de ideas, puntos de vista entre todos los participantes. Yo procuraré también en algún momento hacer de portavoz de la profesora María Ángeles Torres de la Universidad de Cádiz, que iba a venir, pero finalmente no ha podido estar aquí, pero ha enviado sus comentarios. Sin más, tiene la palabra Leonor Ruiz Gurillo. Muchas gracias, Elena. ¿Se escucha bien? Porque tengo el micrófono aquí. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Elena, gracias a la Fundeo y gracias al Filengua y a la Fundación San Millán y a todos por la oportunidad de estar aquí y de tener estos 2 días para poder intercambiar opiniones y debatir, y que eso es lo que espero. Bueno, yo he preparado una presentación, os he repartido una hoja, más que nada para que tengáis por escrito lo que he puesto también, pero también quería decir que acabo de colgar mi presentación en ResearchGate, se puede descargar directamente el PDF, así que si a alguien le interesa o no, porque esto nunca se sabe, tal vez no, pero si os interesa, pues lo podéis ver ahí. Bueno, yo quiero empezar por las preguntas que nos habéis pasado desde la organización. Tengo aquí las preguntas, las podéis ver también proyectadas, y me voy a centrar en las 2 primeras. ¿Qué papel juega la intención para que algo que se dice resulte humorístico? Es decir, la intención es importante. Y la segunda, ¿qué recursos lingüísticos funcionan siempre en el humor si es que lo hay? Bueno, vais a ver que la respuesta es que sí. En esto somos optimistas. Porque en el grupo Grial, que yo dirijo desde 2002, nos hemos centrado en la ironía y el humor en español. Primero estudiamos la ironía y después pasamos al humor, y en cuanto al humor nos hemos establecido 3 objetivos fundamentales que aparecen aquí, pero que yo voy a intentar explicar de manera sencilla. El primero es que nos hemos negado a la idea de que el humor sea algo meramente contextual, que depende de cada situación comunicativa y que, por tanto, no se puede generalizar, no se puede ver qué elementos son recurrentes, se repiten, etc. Nosotros pensamos que sí que hay elementos que se repiten y que estos elementos, por tanto, se pueden estudiar. En segundo lugar, también, aunque desde la lingüística del humor, yo reconozco, soy lingüista y sobre todo pragmatista, pero creemos que sí hay que tener en cuenta otras aristas del fenómeno, pues aspectos más sociales, como puede ser que el humor transmite la identidad, pues por ejemplo hay humor de hombres y humor de mujeres, sería una pregunta posible para el debate, o aspectos más psicológicos. ¿Qué humor comprenden los niños, ¿no? Algo que salía también ayer. O cómo se adquiere el humor, o qué importancia tiene el sentido del humor a la hora de comprender el humor. Bueno, todo esto nos ha llevado a analizar lo que llamamos marcas e indicadores del humor. Las marcas son elementos que ayudan a interpretar, por ejemplo, los gestos o la entonación. Y los indicadores son elementos de por sí humorísticos. Yo voy a hablar hoy sobre todo de los indicadores, porque creo que da una idea de en qué elementos hemos trabajado. Bueno, este es el proyecto que tenemos en la actualidad, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad para 2016-2019, y solo quiero destacar que, aparte de investigadores de las universidades de Alicante y Murcia, tenemos en nuestro equipo, tengo el honor de contar con grandes expertos en lingüística, en pragmática y en la lingüística del humor, como es el caso de Salvatore Attardo, que es el máximo exponente de la lingüística del humor en el mundo, realmente reconocido por otros colegas, o Jeff Verschuren, que es el representante de la pragmática y la palabreja de ayer, la metapragmática. Bueno, estas serían nuestras bases teóricas, las teorías de Verschuren, las teorías de Attardo. Y quiero empezar ya con algo ya más serio por el concepto del que partimos. Creemos que el humor es un hecho pragmático que se basa en una incongruencia. El oyente o lector selecciona un marco o guión que se revela incongruente, por lo que tiene que activar las inferencias necesarias para conseguir una interpretación adecuada. Es decir, para nosotros la clave aquí está en la incongruencia. Podemos, para ello, retomar este artículo
para explicar lo que llamamos el modo humorístico. Y ayer lo introduje un poquito, nos ponemos en modo humorístico. Bien, en este caso, si yo leo este artículo, los bomberos rescatan a un perro atrapado en una caseta diseñada por Santiago Calatrava. ¿Qué está el perro? Efectivos del Parque de Bomberos de Alicante rescataron ayer a las 14:30 a un perro que se había quedado atrapado en su propia caseta. La caseta, que debía ser una muestra sin igual de innovación y vanguardia, fue diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava. El interior combina mampostería con madera que contrasta con un trencadís en el techo que espero que el perro contemple maravillado durante horas, explicaba Calatrava hace 2 semanas en la inauguración. Bien, hay alguien que ya se está riendo porque ya lo ha interpretado en modo humorístico. Pero es cierto que este artículo se podría tomar como un artículo serio dentro de la prensa. Claro, si entendemos el entorno, que es un artículo del Mundo Today, pues entendemos que el artículo es humorístico. Y esto nos lleva a ver que en el artículo existen una serie de pistas que nos ayudan a la interpretación. Por ejemplo, el discurso directo. Escuchamos la voz de Santiago Calatrava preocupándose por el perro. Claro, ha construido una caseta de perro que vale más que la ciudad de las ciencias de Valencia y se tiene que justificar. A lo largo del artículo encontramos otros elementos, por ejemplo, la adjetivación o los términos valorativos, emblemático y monumental, poder canino. Además, fíjense que si utilizo la entonación todavía suena más irónico, más humorístico. O luego una serie de acotadores. Santiago Calatrava siempre a la vanguardia. Bueno, estos elementos que están en un artículo también nos ponen en la pista de que lo que funciona aquí es el modo humorístico. Y que hay elementos, que esto es lo que voy a intentar demostrar o mostrar, que ayudan a esa interpretación. Bueno, para hacerlo, siguiendo lo que decía Ciro López ayer, pues yo creo que sí que hay que destripar un poquito el humor. Y para hacerlo vamos a empezar por un vídeo de Eva H. Tienen a la izquierda el texto transcrito, también lo tienen por escrito. Bueno, aquí habla de una amiga que tiene. Ay. Estoy un pelín preocupada porque tengo una amiga que ha discutido con su novio. Una tontería. Resulta que ella le dijo que había llegado un momento en su vida en que lo que necesitaba era alguien que le diera seguridad. Y él, pues le ha puesto un guardia jurado y un perro. No se refería a eso. Bueno, pueden ver que en este caso aparecen lo que Atado denomina recursos de conocimiento. Por no ser demasiado técnica, pues hay elementos, pistas que nos ayudan a interpretar. Por ejemplo, tenemos, en cuanto al lenguaje, la palabra seguridad es clave, que es aquí la clave, es donde reside todo, ¿no? Básicamente. La seguridad tiene aquí un sentido polisémico, por eso se activan 2 guiones o marcos. Ella lo activa en un sentido que lleva a la interpretación de seguridad en la pareja, pero realmente luego lo reinterpreta como seguridad física, tener un guardia de seguridad y un perro. También es importante tener en cuenta la situación. Estamos en un teatro y ella nos está contando una historia, como si fuera nuestra amiga. Todos estos factores ayudan a comprender que es un discurso humorístico. Por supuesto está la burla, en este caso velada, hacia los hombres, que en algunos monólogos de Eva H. es muy significativa. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la metapragmática, vamos ya a la palabreja, lo que tenemos... ha venido Julián, así que perfecto. Nada más llegar, escucho... Y seguramente esto me acaba de Bueno, lo que quiere decir la palabreja es simplemente que los hablantes llevamos a cabo elecciones continuas, de manera consciente o inconsciente. A veces no somos conscientes de que hemos elegido tal término, tal expresión, tal manera de decir las cosas, una modalización determinada. No es lo mismo decir ha faltado alguien que ha muerto o utilizar otras expresiones coloquiales. Entonces estamos continuamente eligiendo con lo que nos da la lengua, ¿no? Entonces, en el caso del humorista, el humorista lleva a cabo una serie de elecciones. La primera, desde mi punto de vista, sería que observa la gama de variables. Por ejemplo, en el caso de seguridad, pues no hubiera sido lo mismo en este caso, en vez de decir seguridad, pues utilizar otra palabra más o menos sinónima o que cupiera para esa situación. Ve en el contexto cómo va a ser, intenta calcular los efectos. Esto es algo que, si no me equivoco, y después me corregiréis si es necesario, hacen también los humoristas cuando se ponen en el escenario, cuando dramatizan el monólogo. Ven si el gancho, el chiste va a tener éxito o no.
Y, por último, las adapta para lograr su objetivo. Por ejemplo, en el caso de Bache, que decía antes, pues ese talante que tiene, característico, esa vis cómica, pues también ayuda a que triunfe. Bueno, estos serían los elementos que ayudan a esas selecciones. Eso nos ha llevado a proponer, en un artículo que todavía está en prensa, que saldrá pronto, pero ya es de 2016, en un libro, una metapragmática, como yo decía. Bueno, esto es un esquema muy complejo, pero solo quería transmitir dos ideas. Tiene una lectura de abajo arriba y una de arriba abajo, lo que significa que si el esquema funciona se puede interpretar lo que ocurre en el humor tanto desde el punto del escritor hablante como desde el punto del lector oyente. Desde el punto del escritor hablante, que es el que realmente hoy nos interesa, pues desde mi punto de vista, el humorista en este caso adopta un modo humorístico, selecciona una serie de estrategias, por ejemplo un código, pues si vamos a hablar en español, un determinado registro, muchos de los monólogos tienen un carácter informal, pero están planificados de base, pero se hacen como si fueran improvisados, todos esos elementos son importantes. Y luego también tiene en cuenta pues, hacia quién va a ir dirigida la burla, si va a haber una burla, si es un estereotipo o es una persona concreta, y otros aspectos cognitivos, el cálculo de los guiones. Bueno, lo que nos transmite a los oyentes realmente son una serie de huellas, de elementos lingüísticos. Y esos elementos lingüísticos son, por un lado, las marcas, por ejemplo, la entonación, los gestos, la expresión facial es muy importante en la dramatización de los monólogos, las pausas. Muchos monologuistas gestionan muy bien las pausas, saben dónde las tienen que hacer para dar un momentito al público y que eso triunfe. Y luego una serie de indicadores, que como decía es de los que voy a hablar muy rápidamente. Por ejemplo, la polisemia de seguridad, en este caso, funciona muy bien. Estos serían los elementos: polisemia, paronimia, fraseología, cambio de registro. Son palabrejas que usamos los lingüistas, pero como decía voy a intentar explicarlas de manera sencilla. El más importante en el humor, al menos en el humor planificado, en el discurso humorístico, desde mi punto de vista, es la polisemia, el juego de palabras que llamamos, ¿no? O sea, utilizar una palabra como es seguridad o utilizar, como hace aquí Enrique San Francisco, no lo voy a poner también por aquella opción de debate, ¿no? El término corona, que se usa con dos sentidos, corona de una virgen, bueno, de una virgen o de un rey, y corona pues de alguien que ha fallecido. Otro de los recursos es la paronimia, que también se da mucho en discurso planificado, discurso humorístico planificado. ¿Qué es? Pues jugar con dos palabras o expresiones, paronimia, que se parecen formalmente pero que significan cosas diferentes. Un ejemplo de buena fuente. En un ascensor, Zapatero le dijo a Montilla: José, si salimos de esta te prometo el estatut. Y entonces se abren las puertas. Perdona, ZP, ¿qué decías? Nada, que si salimos de fiesta te invitan vermú. Pues este juego se da también. Otro de los elementos también del discurso planificado es los pseudoabarcadores. ¿Qué significa? Crear una clase ad hoc. Yo pongo juntos tres elementos que no tienen relación y esa unión, esa mezcla, ocasiona humor. En una parodia de los medicamentos, en la parodia del Saturday Night Live, del medicamento Melasuda, del medicamento que os den, que tal vez lo conocen, ¿no? ¿Cuándo no se puede tomar el medicamento? No tome Melasuda si va a pilotar un avión, si dirige una central nuclear o si piensa refundar el capitalismo. Estos son los tres condicionantes, ¿no? Entonces, emula lo que ocurre en el discurso de los medicamentos serios, en el publirreportaje, pero de otro modo. No va. Vale, aquí. Otro de los elementos es la fraseología, que lo vemos en el caso de que le parta un rayo a alguien, un ejemplo de buena fuente, donde además es un indicador muy rentable porque también tiene mucho que ver con la escenografía. El tío dijo, se ve que al tomar posesión dice: si no saco a Europa de la crisis, que me parta un rayo. Luego el tío reunió, no, espera, le cayó el rayo. Reunió a su equipo de asesores, que son tres personas, y muy malas las tres, y les dijo: vamos a hacer retos más asequibles, que con lo del rayo me he cagado también. Entonces, y dice: si no soy capaz de comerme 3 croissants, que me porta un rayo. Claro, es como si yo digo: si no me he acostado con 7 modelos esta tarde, que me parta un rayo. Sí, te ha dado miedo, ¿eh? Sí. Pues imagínate en un avión.
Que me parta un rayo si nunca he entrevistado a Penélope Cruz. No pasa nada. Desnuda. Bueno, pueden ver que le parta un rayo a alguien es una fórmula rutinaria, ¿no? Para mostrar enfado o maldecir a alguien directamente, pero aquí se usa con los dos sentidos y eso es lo que hace el juego humorístico. A veces va, a veces no va. Bueno, también tenemos la variación, el cambio de registro. Hablando de medicamentos no es lógico que aparezca un término coloquial, ¿no? Como aparece aquí. Que os den lleva una composición similar a melasuda, pero con un poquito de ácido lisérgico, LSD, claro, que cambia su percepción de la realidad para que usted sea capaz de mandarlo todo a la mierda. Pues mandar todo a la mierda pues es una expresión coloquial que está fuera de registro. Y otro de los elementos son los cuantificadores. Tengo dos ejemplos, voy a poner el último y con esto terminaré, si me deja la presentación esta. Sí, que también es de Eva H., donde ella habla de qué diferencias hay entre tener un jefe y una jefa. ¿Con quién tenemos más complicidad? Y podemos ver cómo usa, aquí, cómo usa mucha, muchísima, demasiada y cómo lo hace. Prefiero jefa. Sí, porque con una jefa tienes más complicidad. Ojo, que no quiero decir que con un jefe no pueda haber complicidad. Que de hecho, claro que puede haber bastante complicidad. Incluso mucha. Muchísima. Demasiada. Sí, porque para algunos hombres tener complicidad con una mujer significa dos cosas: acostarse con ella o cometer un delito juntos y acostarse con ella. Sí. Bueno, pues de este modo, mi propuesta sería intentar responder a las preguntas. La primera es que la incongruencia y el modo humorístico sí que centran la situación humorística y que por tanto son fundamentales para la interpretación del humor. En cuanto a la segunda, si existen elementos, pues sí, existen elementos recurrentes, frecuentes, que llamamos marcas o indicadores. Y esto, la tercera la he dejado, nos lleva a proponer una nueva pregunta que también quiero lanzar aquí al debate, ya que los lingüistas, en este caso, esta es una reunión sobre todo donde se tratan los periodistas, sois aquí mayoría, pues bueno, pues eso, también con ese sentido tal vez subversivo, ¿no? Si podemos colaborar, si podemos hacer algo, porque cada uno muchas veces se sitúa en su ámbito y no sale de ahí, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos puntos de encuentro. Entonces, quería terminar con esta cita del libro de John Burroughs, Cómo orquestar una comedia. Dice, la mente no estructurada se pregunta, ¿qué es gracioso? Y de manera instantánea se pierde en una masa pegajosa de sustancia gris. La mente ligeramente estructurada se centra en lo que se llama la premisa cómica e intenta que le guíe alguna mano mágica hacia alguna meta creativa. Cuanto más estructuremos la tarea, más convertiremos el acto creativo en un acto de plantear y responder preguntas sencillas y más fácil resultará. Bueno, yo creo que si ahondamos en esta premisa cómica y tenemos algunas ideas, pues podemos construir el humor. Evidentemente hay otros factores que yo me he dejado aquí, como el talante humorístico, la vis cómica, eso es importante, pero sí que puede haber una cierta técnica donde los indicadores y las marcas sean importantes. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Pasamos de las palabras de Leonor Murillo, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Alicante, a la exposición de Ángel López García, catedrático de Lingüística General, en este caso en la Universidad de Valencia. Cuando quieras. ¿Es este Ángel? Ahí, vale, muy bien. Es un PDF, sí. Yo creo que es un PDF. Sí. Ah, vale, vale. Es un PDF. Estaba abierto. Sí. No. Bueno, pues buenos días. Voy a ver cómo sintetizo lo que tenía aquí y espero no ser demasiado aburrido. Ya sé que nos acogen con temor y precaución a los lingüistas. Bueno, de verdad, quien entiende de humorismo en el lenguaje es Leonor, que por cierto fue una de mis mejores alumnos, no alumnas, porque alumnas excluiría, es la mitad de los buenos alumnos, no, es una de mis mejores alumnos, claramente. Bueno, y después de dicho esto, pues tengo que decir que, claro, yo me pregunto por qué me han metido aquí. Esto es lo primero que tengo que decir, ¿por qué Joaquín me ha metido aquí? Yo sospecho que es por un blog que tengo que se llama Lingüística para Frikis, algo que la profesión me considera un signo de falta de seriedad por mi parte,
en el que, curiosamente, pues lo que hago es tratar los recursos, pero no por los recursos. Es decir, que Leonor ha hablado, por ejemplo, de los parónimos. He dicho, bueno, los parónimos es una manera de conseguir humor, es verdad. En el blog ese yo lo que hago es intentar ayudar a mis compañeros profesores de lengua para que expliquen a sus alumnos los parónimos, pero intento hacerlo con humor. Y curiosamente pues salen prácticamente todo lo que Leonor ha sacado aquí, los recursos, las frases hechas, los parónimos, todas estas cosas salen aquí. Bueno, pero aquí yo vengo de antiguo. Entonces, como vengo de antiguo, pues quiero explicar un poco lo del humor desde la perspectiva de los antiguos, rompiendo sobre todo con algunas ideas preconcebidas. Una de ellas es la del humor nacional. Miren, hay un famoso hispanista que se llamaba Bernhard Peinhauer que publicó un libro, El humorismo en el español hablado. Y en este libro, pues el hispanista, como todos los hispanistas, dice que el español es una lengua muy graciosa, muy divertida. Bueno, claro, lo propio de un hispanista es amar su objeto de estudio, en este caso la lengua española. Yo esto no me lo creo. Es decir, que no hay ninguna lengua especialmente divertida. Otra cosa es que haya sociedades especialmente divertidas o especialmente amargadas. Este es un problema diferente. Por otro lado, pues, hombre, ya sé que todas las connotaciones nacionalistas pues son peligrosas y en cuanto uno intenta filtrar con el filtro nacionalista algo, pues parece que le acusan de antipatriota y todo esto. Pero prototípicamente el humor por antonomasia es el humor inglés, no nos engañemos. Tanto es así que la palabra humor es responsabilidad de la lengua inglesa el haber transferido el sentido de la palabra humor, que son los flujos corporales, la bilis y todas esas cosas, son los humores, ¿no? Y eso se transfiere a un sentido relativo al lenguaje. Bueno, esto del humor es algo nuevo, no es algo nuevo en absoluto. Y hay que saber a qué tradición pertenecemos y lo que hay en esta tradición. En nuestra tradición, que es la tradición grecorromana, evidentemente, el humor se estudia desde siempre. En el Tratado de Oratore de Cicerón ya se estudia el humor. Y ya Cicerón pues, se da cuenta de que hay dos cosas que hay que diferenciar claramente. Una cosa es lo cómico y otra cosa es el humor. Es decir, el humor puede ser cómico y lo cómico puede tener dosis de humor, pero son dos aspectos diferentes. En Cicerón el humor se asocia a los discursos, es decir, algo que trae consigo el lenguaje. Y en cambio lo cómico se asocia a las situaciones. Para que lo entendáis claramente, la típica tarta que le tiran a uno en una de estas películas, lo que decimos películas de risa, ¿no? Del gordo y el flaco, estas cosas, bueno, pues eso es una situación, como es una situación en la que una persona resbale en una piel de plátano y se caiga, esta clase de cosas son cómicas, pero no implican humor. El humor va ligado a los juegos de palabras, va ligado a las dobles interpretaciones, va ligado a los parónimos, a una serie de recursos que supongo que son los recursos de los que tenemos que hablar aquí. Bueno, y también Cicerón, en De Oratore, se da cuenta de que el humor cambia no solo de pueblo a pueblo, sino sobre todo a lo largo de la historia. De esto hay que ser consciente. Él, por referencia a la historia que conocía, pues opone claramente el humor en la antigua Grecia al humor en Roma. El humor en la antigua Grecia es humor, es decir, va ligado fundamentalmente al lenguaje, a juegos, manipulaciones con el lenguaje. Tanto es así que en el banquete de Jenofonte se nos dice claramente que el humor en Grecia era una profesión. Es decir, que había unos personajes, los llamados gelopolos, que eran los que provocaban el humor. Es decir, que había una clase profesional de los bufones. Estos se formaban, es decir, que recibían clases de cómo hacer humor, tenían un club y en este club pues hacían antologías de chistes. Es decir, que era una cosa perfectamente tipificada. Y en cambio, atención, una característica de este humor de los griegos era la extrema brevedad. Por ejemplo, aquí tengo un chiste del siglo V a.C., no está mal. Bueno, este chiste pues, es lo siguiente, dice, bueno, pues un estudiante juerguista vende los libros naturalmente manuscritos, y ante las recriminaciones de su padre le espeta, felicíteme. Su padre lo trataba de usted. Ya estoy ganando dinero con mis estudios. Ya está.
Es decir, ahí se acaba el chiste. Es decir, que esto a los griegos les hacía mucha gracia, a nosotros algo de gracia, no sé si mucha, pero algo de gracia también. Fijaos que en realidad pues ha llovido mucho desde entonces, pero seguimos siendo sensibles a esto. Bueno, ¿qué ocurre con los romanos? Es otro mundo. En los romanos el humor va ligado al carnaval. Es decir, va unido a disfraces, a que el artista pues, se empieza a echar ventosidades, a este tipo de cosas. Es decir, cosas que tienen mucho más que ver con la situación. Todos sabemos que los romanos, comparados con los griegos, pues eran un pueblo bastante zafio. Pues sí, es verdad. Es decir, nosotros venimos del zafio y esto también hay que tenerlo claro. Bueno, esta situación pervive a lo largo de prácticamente toda la historia. Es decir, entramos en la Edad Media y la Edad Media, claro, como es la Edad Media que hereda, digamos, las ruinas de la disgregación romana, pues el humor sigue siendo carnavalesco, ligado al carnaval. Bakhtin, el famoso semiótico, se escribió un estudio sobre el humor y las fuentes de humor en la Edad Media, y las fuentes de humor en la Edad Media pues van ligadas a cosas como, por ejemplo, imitaciones burlescas de oficios religiosos. Atención, es decir, que este monasterio tan admirable en el que estamos era menos serio de lo que parecía. Es decir, que en ciertas fiestas, en el atrio de este monasterio, como en el de tantos otros, pues se burlaban de la religión. Y esto estaba consentido por las autoridades eclesiásticas. Es decir, que un niño se disfrazaba de obispo, era el obispillo, y entonces pues hacía cosas parecidas a las que hace el obispo, pero naturalmente no eran las que hace el obispo, y esto les hacía a todos mucha gracia. Se practicaba todo aquello del mundo al revés, un día mandaban las mujeres. Todo esto ya se inventó en la Edad Media. Es decir, que esa gente que vemos aquí como gente oscura, tristona, no, nada de eso. Es decir, en absoluto. Basta leer el Gargantúa de Pantagruel, por ejemplo, para darse cuenta que, desde luego, las cosas no iban por ahí. Bueno, cuando sí que hay un cambio, es cuando viene la Reforma y la Contrarreforma. Gente amargada que quemaba herejes, ya se sabe. Unos y otros, los de la Reforma y los de la Contrarreforma. Bueno, pues entonces el humor, digamos que aparece por primera vez desde los griegos otra vez en la historia de nuestra cultura. Es decir, a partir del siglo XVII, tanto en los países protestantes como en los países católicos, pues se introduce una noción que ya aparece en la Ética a Nicómaco de Aristóteles, que es la de eutropelia. Bueno, la eutrapelia quiere decir una especie de equilibrio entre el exceso y el defecto. Y este equilibrio se logra con el lenguaje, y esto es gracioso. Y entonces, en el siglo XVII, pues todo está lleno de chistes. Hay grandes colecciones de chistes. Se llamaban libros de facecias. Y estos libros de facecias, pues en realidad son antologías de chistes. Quevedo tiene una antología de facecias, otro nombre más popular era ensaladillas, que no eran exactamente chistes, eran anécdotas graciosas, y todo eso pues se recoge ahí. Y cosas parecidas las tenemos en Italia, las tenemos en Holanda, las tenemos en Inglaterra, bueno, en todas partes. Y en la época moderna pues ocurre lo mismo. Esta situación, digamos, más proclive al humor que a lo cómico del siglo XVII pervive prácticamente hasta el siglo XIX o final del siglo XIX, vinculado sobre todo al parlamentarismo inglés y luego en otros países. Es decir, el parlamentarismo, digamos, surge, el parlamentarismo como actitud política, doctrina política, surge en un momento en el que el humor está en el candelero, y entonces pues el Parlamento inglés es una fuente continua de humor. Es decir, si uno no tiene humor, el Parlamento inglés no convence a nadie. Me temo que nuestro Parlamento no es precisamente lo que se estila. Bueno, ¿por qué no es lo que se estila? Bueno, pues no es lo que se estila por una razón. Si haces el favor de proyectar lo primero, ¿está proyectado? Sí, ahí está. Bueno, esa cosa tan rara que tenéis ahí es el llamado cuadrado lógico. Esto se lo inventó Aristóteles, pero no con lo que yo he puesto ahí, con los rótulos que he puesto ahí. Aristóteles lo que dice es que los juicios pues, pueden oponerse como contrarios o como contradictorios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y enseguida lo vais a entender. El amor es lo contrario del odio, pero son compatibles. A ver si nos entendemos. Uno a otras personas las puede a la vez amar y odiar. Hay amigos que cuánto quiero a este amigo, pero también qué cabroncete, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo lo odias. En las relaciones sentimentales ya no quiero ni pensarlo. Es decir, que uno a su pareja sentimental, pues hay días que la ama, hay días que la odia, evidentemente, si no, esa relación no funciona. En cambio, evidentemente, lo que es incompatible es el amor y el no amor.
Eso es una contradicción, esos son los términos contradictorios. En cambio, los términos contrarios son el amor y el odio. Bueno, pues este cuadrado lógico que se ha utilizado naturalmente en un montón de situaciones, pues aquí yo lo he puesto en relación con el chiste y con la chocarrería. La chocarrería es de alguna manera lo contrario del chiste. Es decir, una chocarrería es si queréis podéis buscar la definición en el diccionario de la Academia, pues una chocarrería es un chiste que la entrada del diccionario de la Academia pues dice que es zafia y grosera. Es decir, es un chiste zafio y grosero. Bueno, entonces, fijaos que en ese cuadrado lógico que tenéis ahí, pues el chiste se opone al no chiste y la chocarrería se opone a la no chocarrería. Son incompatibles. Es decir, un chiste no puede ser a la vez un no chiste, evidentemente. Y una chocarrería, es decir, un chiste obsceno, grosero, zafio, no puede ser a la vez una no chocarrería. Pero algo puede tener a la vez algo de chiste y algo de chocarrería. Bueno, estos son términos contrarios, son términos compatibles. Bueno, y entonces yo entiendo que en este cuadrado está el secreto de los recursos que generan el humor. Yo no voy a hablar de recursos lingüísticos, porque ya digo que Leonor sabe muchísimo más que yo de esto, es decir, que no tiene sentido que yo diga. Solo quiero fijarme en lo que son, digamos, las fuentes psicológicas del humor. Estas fuentes psicológicas del humor fueron tratadas hace ya mucho tiempo, pues por quien tenía que tratarlas, por Sigmund Freud y por un filósofo que se llamaba Henri Bergson. Sigmund Freud, en un libro célebre, El chiste y su relación con el inconsciente, pues dice lo siguiente, y voy a citarlo rápidamente. Sabemos que en el trabajo del sueño los desplazamientos señalan la injerencia de la censura propia del pensar consciente y de acuerdo con ello, cuando tropecemos con el desplazamiento entre las técnicas del chiste nos inclinaremos a suponer que también en su formación desempeña algún poder inhibidor. Ya sabéis, el chiste, digo, en el sueño, perdón, pues lo que nos preocupa conscientemente intentamos taparlo, inhibirlo en el sueño. Bueno, el chiste no crea compromisos como el sueño, es decir, no hay problemas en el chiste, no esquiva la inhibición, no se inhibe nada, sino que se empeña en conservar intacto el juego con la palabra, con el disparate, pero limita su elección a casos en que este juego o este disparate puedan parecer al mismo tiempo admisibles, chanza o provisto de sentido, chiste, merced a la polisemia de las palabras y la diversidad de las relaciones entre lo pensado. Nada separa mejor al chiste de todas las otras formaciones psíquicas que esa su bilateralidad y duplicidad. Bueno, esta idea sí que quiero que os quede clara. Es decir, lo que dice Freud es que el chiste se basa en la dualidad. Es decir, hay dos cosas que son contrarias, pero que como no tenemos, recordad el cuadrado semiótico, ¿no? Son contrarias, pero como no tenemos que inhibir una de ellas, como ocurre en el sueño, pues entonces sencillamente las simultaneamos. Es decir, y de esta simultaneidad de una cosa y su contraria obtenemos un placer que no solo es un placer intelectual, de alguna manera probablemente es también un placer emotivo. Es un placer emotivo. Bueno, esto es lo que dice Freud. Bueno, yo creo que la dualidad no inhibida, porque se resume en esto, la esencia del chiste es la dualidad no inhibida. Bueno, es una condición necesaria para el humor, pero no creo que sea una condición suficiente, es decir, hace falta algo más. Porque, claro, es evidente que un espectador que asiste a una parodia pues percibe enseguida, en algunos ejemplos que ha puesto Leonor, pues está muy claro, ¿no? esta dualidad de interpretaciones, y entonces esto te hace gracia. Pero, claro, el problema es que esto es un recurso retórico que es común a la literatura en general. Es decir, la metáfora se basa en esto, en superponer dos imágenes a la vez y probablemente no sean humorísticas. Qué sé yo, cuando Góngora dice era del año en la estación Florida en que el mentido robador de Europa, media luna, las armas de su frente, bueno, está aquí con una cosa y el sol todo el rayo de su pelo, ínclito honor del cielo en campos de zafiro, paz estrellas. Estupendo. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está hablando de Júpiter. Pero naturalmente esto no tiene nada de gracioso, es decir, puede tener algo de interesante, a ver si comprendo que está diciendo Góngora, es uno de los autores más difíciles de la literatura española, pero desde luego gracioso no es. Ahora, al mismo tiempo, esto mismo que hace Góngora en estos versos, pues es este chiste. ¿En qué se parece un pato cojo a un pato viudo? En que los dos se quedaron sin pata. Ya está. Es decir, claro, ¿qué aprovechamos aquí? La homonimia. Es decir, pata, por un lado, significa pues, una extremidad del cuerpo y por otro lado, pues es evidentemente el femenino de pato.
Y entonces pues estamos superponiendo los dos estratos y somos conscientes de la superposición, atención. Es decir, algo nos hace gracia porque lo hemos entendido. Un chiste que no se entiende no hace gracia, no puede hacer gracia. Y esto es muchas veces lo que ocurre cuando cuentan chistes en otra lengua. Una de las cosas que más incómodas me resultan, yo soy bilingüe hispano-alemán, por familia, y una de las cosas que más incómodas me resultan pues es traducir chistes. Estás en la típica cena y te dicen, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, ya de suyo es muy cansado estar traduciendo, ¿no? Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? No se puede traducir. Porque lo que ha contado es un chiste en alemán, lo traduces y no tiene ninguna gracia. Y viceversa, naturalmente. El chiste en español tampoco suele tener ninguna gracia en alemán. Es decir, claro, como estamos jugando con estratos que se duplican o que se superponen, pues la cosa evidentemente no tiene mucha gracia. Bueno, en definitiva, que probablemente haya que añadir a esto que dice Freud lo que dice Bergson. Termino enseguida, que ya me estás mirando con cara de que termine rápidamente. Bueno, Bergson, en un ensayo clásico que se llamaba La risa, ensayo sobre la significación de lo cómico, pues dice lo siguiente. Dice, lo cómico es ese aspecto de la persona que la hace semejante a una cosa. Ese aspecto de los acontecimientos humanos que por su especial rigidez imita el mecanismo puro y simple, el automatismo en suma, el movimiento carente de vida, lo cual viene a decirnos que la comicidad del lenguaje debe corresponder punto por punto con la comicidad de las acciones y de las situaciones, y que si cabe expresarse así solo es su proyección en el plano de las frases. Bueno, este libro, que es una de las referencias en el estudio del humor, lo que viene a decir es que la otra fuente de humor son los automatismos, es decir, comportamientos automáticos que llevan a situaciones inesperadas o disparatadas. Es decir, hago lo que hago siempre, pero como estoy fuera de contexto, entonces resulta gracioso. Resulta, digamos, fuera de situación. También Leonora, pues no nos hemos puesto de acuerdo, que conste. O sea, ha puesto ejemplos en que claramente, pues esto que estaba muy bien en el contexto, pues quedaba raro, extraño y tal. Y entonces, naturalmente, nosotros lo advertimos y inmediatamente reaccionamos. Bueno, si pasas lo siguiente, si haces el favor. Bueno, ahí lo que tenéis pues es un esquema del cerebro con dos componentes, el componente más exterior, que es la corteza cerebral, el componente más interior, que es el sistema límbico. Bueno, el sistema límbico fundamentalmente es el asiento de las emociones y de los automatismos. Es decir, nosotros esta mañana pues todos nos hemos lavado las manos, entre otras cosas. Entonces, para lavarnos las manos, pues hemos hecho una serie de cosas en las que no hemos pensado. Atención a esto. Es decir, llego, abro el grifo, pongo las manos debajo del grifo, tomo la pastilla de jabón, me froto, vuelvo a poner las manos debajo del grifo, me enjuago las manos, cierro el grifo, luego cojo la toalla y me seco. Vale. Todos hemos hecho esto, pero no hemos pensado en que teníamos que hacer esto. Es decir, primero tengo que abrir el grifo, luego tengo que poner las manos debajo del grifo. No, esto es una cosa que la primera vez que hice probablemente pensé, pero que ya es una secuencia de acciones automáticas que es regida desde el sistema límbico. Son automatismos. Y en cambio lo consciente, evidentemente, no son automatismos, es decir, cada vez pienso en hacerlo. Bueno, lo que ocurre aquí es que los automatismos, como veis en este esquema, emergen a la conciencia. Es decir, soy consciente de que hay un automatismo. Y si este automatismo consciente ocurre en un contexto inadecuado, pues entonces de ahí viene la fuente de la comicidad. ¿Está claro? Es decir, que resumiendo y terminando, básicamente lo que dicen los tratados y lo que ya decían los antiguos, hay dos grandes fuentes de comicidad. Una es la dualidad, la superposición de planos, y otra es el automatismo de situaciones que generan, digamos, consecuencias que son inadecuadas para la situación en que nos estamos moviendo. Pues nada, con esto termino y ya procedemos cuando queráis. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos entonces a proseguir con el, bueno, pues como lo hicimos ayer en este segundo debate del humor y la creación del lenguaje. Todos los presentes podéis intervenir, vais pidiendo turno de palabra, yo voy anotando, pero también, por favor, pues si hay alguna intervención corta, muy puntual, en relación con lo que se está diciendo en ese momento, por favor, intervenís. Sí me gustaría recordar lo que ya nos dijeron ayer en cuanto al uso de los micrófonos. Es necesario encender y apagar, porque si no, ni se oye en streaming, ni posiblemente funcione. Comenzamos, Arcadio primero y Julián. Y Siro.
Y Juan, esperad que voy a empezar a apuntar en ese caso. Inés también. Muy bien. Adelante, Arcadio. Sí, yo no había pensado esto de que el humor y la comicidad son cosas distintas. Cuando uno hace caricaturas, especialmente cuando lleva texto, porque también se pueden hacer caricaturas que no lleven texto, que las hacemos muchas veces, porque hay que tomar en cuenta que uno publica caricaturas en periódicos de diferentes idiomas y para evitar la traducción es más fácil hacerlo sin texto. Pero cuando se hacen a nivel local, en cada uno de nuestros países es posible que usemos el texto incluso en demasía, especialmente cuando se usan tiras cómicas. Entonces, la pregunta que quiero hacerle, porque para mí eso es interesantísimo, esto del humor y la comicidad, que son cosas distintas. ¿En qué momento nosotros saltamos esa pequeña línea de división entre lo que es humor y lo que es comicidad? Fíjese que uno de los ejemplos que le pongo yo a mis alumnos en la Universidad de Costa Rica es, para hablar del humor en términos de que puede ocurrir en cualquier momento, sin que lo estemos planeando ni mucho menos, es que una persona va caminando por la acera y nosotros estamos tal vez en la parada de autobús y uno espera que esa persona que está caminando por ahí se desplace y tal vez a la siguiente esquina doble y punto, no pasó nada. Eso es una cosa lógica en la realidad. Lo que sucede es que si esa persona que va caminando por alguna razón tropieza en una cáscara de banano, lo que sea, y cae, entonces hay un rompimiento de la lógica de la realidad y ahí sí nos provoca risa posiblemente, porque es una cosa que a menos que pase algo grave con la persona, pues nos produce risa o por lo menos tratamos de evitar reír de la situación. Entonces, en el caso de hablar de humor y hablar de comicidad, ¿cómo establecemos esa diferencia? Porque cuando hablamos de caricaturistas, se nos dice también humoristas gráficos, y quienes hacen comedia también son humoristas, y quienes trabajan en un teatro o hacen cine que es cómico, les dicen también que son humoristas. ¿Cómo establecemos? ¿Cómo hacemos para diferenciar entre lo que es un humorista y lo que es una persona cómica? Bueno, yo no tengo el secreto, pero voy a intentar contestar. Vamos a ver, un humorista gráfico, como su nombre indica, es gráfico. Es decir, lo que hace es tomar una situación cómica, porque usted mismo lo ha dicho, esa persona que se cae y que no hace lo que esperamos. Fíjense que estamos, digamos, en el dominio del automatismo. Es un automatismo derivado de que una persona va por la acera y luego va a doblar la esquina y todo eso, ¿no? Bueno, pues este automatismo del pronto se rompe. Pero entonces usted, humorista gráfico, lo convierte en símbolos. Naturalmente, las viñetas son símbolos de lo que está sucediendo. Y entonces, estos símbolos serían equivalentes a que usted lo hubiera contado con palabras, esta situación. Es decir, lo que era cómico se trueca en humor precisamente porque empleo elementos gráficos, en este caso dibujos, para transformarlo en una secuencia simbólica. Ahora, es verdad que el humorismo va ligado a una lengua, y entonces en un cómic normalmente pues lo que tenemos son situaciones lingüísticas y situaciones visuales que se superponen o se doblan. Aquí en las traducciones se plantean problemas. Uno de los humoristas que más me gusta es Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón. Me parece absolutamente admirable este humor. Bueno, este humor que yo he dedicado algún tiempo a estudiarlo, pues se basa desde el punto de vista de lo que dicen Mortadelo y Filemón y el Bacterio y todos estos personajes tan conocidos. Lo que dicen se basa casi siempre en juegos de palabras. Y consiguientemente, esta serie de cómics tan popular resulta prácticamente intraducible. Es muy difícil traducir. Es mucho más fácil traducir Asterix al español o al catalán. Eso es mucho más fácil que traducir Mortadelo, porque los juegos de palabras, pues claro, están vinculados específicamente a una lengua. Y en cambio, las situaciones, que también
también hay muchas situaciones, están siempre cayendo y ya saben, ¿no? Estas situaciones se transfieren con mucha facilidad a otras lenguas. Yo he mirado cómics de Roberto Ibáñez en distintas lenguas, vamos, en las lenguas que yo conozco, claro. Entonces me he dado cuenta de que las traducciones de los fumetti, de los globos, en realidad no son traducciones. Son intentos de remedar con la nueva lengua, con un juego de palabras, lo que hay en el original en español. En cambio, naturalmente, las imágenes las reproducen tal cual, claro, y además pagarán derechos por ello. Siempre que hacemos algo cómico, entonces entramos en ese plano consciente. Cuando escribimos un chiste, por ejemplo, lo estamos escribiendo conscientemente, estamos tratando de hacer lo posible para que cuando ese chiste que ya está escrito se cuente, pues haga gracia a los demás. Entonces, siempre en la comicidad, no hablando del humor, sino en la comicidad, cuando cuenta alguien un chiste en una sala y se ríen, está dentro del plano consciente. O sea, yo lo hago con la intención de que los demás se rían. Claro, porque el que no entiende el chiste es que no hace aflorar a la conciencia estos mecanismos. Por supuesto, el que lo cuenta es consciente de la gracia, pero no solo el que lo cuenta, los que lo entendemos también. Si puedo aportar algo a lo que se comentaba sobre la caricatura y sobre el humorismo gráfico, los humoristas gráficos. Yo creo que en este caso, claro, meramente la caricatura sin texto lingüístico, sin palabras, por decirlo así, lo que hace es prominente, o sea, lo cómico. Una de las características de la caricatura es la exageración de los rasgos, ¿no? O sea, los rasgos que son prototípicos de una persona, la nariz, los ojos, la exageración. Y eso es lo que produce comicidad, nos resulta cómico. Pero al mismo tiempo se pone en un recipiente que es la viñeta, que ya todos aceptamos que básicamente la viñeta es un discurso humorístico. Entonces, tenga o no tenga palabras, la imagen también está transmitiendo ese discurso humorístico. Bueno, al menos esa es mi posición. Muy interesante lo que plantea don Ángel y lo que plantea usted también, porque yo no lo había visto desde ese punto de vista y hasta ahora ya lo comprendo un poco mejor. Perdón, que conste que el aporte es de Cicerón, el copyright de Cicerón. Julián, por favor. Precisamente a propósito de Cicerón, la pregunta es si nuestro humor es solamente grecorromano. El mundo árabe es enorme, quiero decir, las 1001 noches pueden ser una fuente de humor increíble. Entonces no lo tengo yo tan claro que venga solamente desde el punto de vista. Por otra parte, tengo un amigo que sostiene que el gallego es anterior al latín, que llegaron los romanos a Galicia y dijeron «Quos que tandem abutere vayo carallo». Evidentemente, visto así, el gallego es anterior al latín. Eso es una pregunta, la del mundo árabe. Quiero decir que hay un humor árabe, creo que tenemos aquí cerca. Luego, a propósito del humor, dándole vueltas ayer, quizá haya ese resorte, que decía Arcadio también, y el resorte de cuándo salta salta el relé y provoca una sensación que puede ser de risa o sencillamente de la sonrisa quebrada de Mafalda, ¿no? ¿Cuándo pasa eso? Pues con respecto a lo de la corteza y el sistema límbico, yo estoy intentando leerme un libraco del Copón, que es de Julian Jaynes, sobre el cerebro bicameral. Quizá tiene que ver con los sueños. Los sueños nos cuentan cosas a nosotros mismos. ¿Por qué nos asustamos en un sueño si somos nosotros los que soñamos, ¿no? Resulta que, pues, a lo mejor, y no es una cuestión de dos hemisferios, es una cuestión de software. Eso provocaría que hay una evolución en el cerebro humano, igual que la hay en lo físico. Es decir, la teoría de Julian Jaynes, que es una teoría, no como la evolución, que es un hecho, provocaría una ruptura, la ruptura de la conciencia en el cerebro bicameral sería una ruptura salvaje en nuestra concepción de lo que es, por ejemplo, la religión. Alguien nos habla desde dentro.
Pero bueno, hasta ahí la pregunta es sobre lo de los árabes y luego solamente una cosa a pie de página. No creo que Asterix sea más fácil de traducir. No lo creo. Bueno. Asuranceturix. Seguro a todos riesguix. Pero no lo sé. De todas formas soy fan de Ibáñez. Ya. Digamos que yo soy más fan de Ibáñez que de Asterix. Al revés. Es que René Goscinny era muy bueno. Sí. Bueno, lo de los árabes. Bueno, evidentemente la cultura árabe pues, ha influido mucho en la cultura española. No la valoración de la cultura árabe, esto hay que tenerlo presente. Eso es decir, la valoración de la cultura árabe pues, se mantuvo en las postrimerías de la Edad Media, cuando en la literatura precisamente pues, todos admiraban el refinamiento de los árabes, ya cuando estaban a punto de derrotarlos. Claro, antes no admiraban nada el refinamiento. Bueno, y cuando ya los derrotan, pues hay que tener en cuenta que el español perdió arabismos, pero muchísimos. Es decir, en el siglo XIII hay un finlandés, Nybonen, que lo que hace es decir que en español hay cerca de 15.000 arabismos. Es un disparate. Es decir, de 15.000 términos procedentes del árabe en español. Hoy en día rondan los 3.000. Es decir, que ha habido claramente un retroceso. Y en general, pues la cultura árabe es una cultura que como valoración social está estigmatizada entre nosotros, para que no nos vamos a engañar. En general, hay casos. Esto no tiene nada que ver con que haya personas y grupos que la apoyen, pero en general, pues para que nos vamos a engañar. Es decir, que vivimos en un mundo bipolar en que los ciudadanos españoles están muy contentos sintiéndose parte de Occidente y nada que ver con estos de la otra orilla del Mediterráneo. Bueno, que quedan cosas, sí, quedan cosas. Esto que he hecho aquí, por otro lado, pues no es reducir la cultura española a la cultura grecorromana. En la formación y en el estereotipo en el que nos movemos, somos felices perteneciendo al mundo grecorromano. Y lo único que he querido mostrar pues, es que ya el mundo grecorromano era consciente de dos cosas, de la diferencia entre cómico y humorístico y de los recursos fundamentales de lo cómico y de lo humorístico. Por cierto, también establecen la diferencia entre risa y sonrisa, ya en los antiguos romanos. Ya dicen que la risa es una cosa compulsiva, aunque no lo dicen así, y que la sonrisa es una cosa inteligente. Claro, porque probablemente la sonrisa vaya asociada a la corteza y en cambio la risa, cuando uno se ríe no puede dejar de reírse. Y a veces hay personas que entran en un proceso recurrente de carcajadas que no se pueden dominar, claro, porque esos son impulsos subcorticales, es decir, que probablemente vinculados con el sistema límbico. Ya lo de la... Sí, perdón. Sí. Lo de la conciencia que decía usted, pues eso es, ahí hay mucho tomate, ya lo saben. Muchísimo tomate, porque, bueno, pues desde el punto de vista de las neuroimágenes, por ejemplo, que es el único dato empírico que tenemos, pues parece que la conciencia, según Edelman, que es un premio Nobel del año 87, pues lo que hoy sabemos es que los procesos conscientes parecen ir asociados a unas interacciones repetidas entre distintas partes del cerebro. Es decir, que eso sí que lo refleja una neuroimagen, porque la neuroimagen, en definitiva, lo que hace es medir aportes de sangre a distintas zonas que llevan oxígeno y nutrientes, entonces sabemos que esa parte está trabajando más que las otras partes. No llegamos más que hasta ahí. Por mucho que digan que estamos en el siglo del cerebro, yo creo que hemos entrado como mucho en milenio del cerebro. Es decir, que nos falta por saber casi todo. Sí, si puedo aportar algo, un dato, un apunte, simplemente a lo que comentaba Julián. Yo edité un volumen en la revista Feminismos, se puede descargar fácilmente en la red, y en ese volumen hay un artículo de un profesor de la Universidad Complutense, que es de origen árabe, y él comparaba los chistes en español con los chistes egipcios. Y entonces intentaba ver, sobre todo, los aspectos de identidad de hombres y mujeres, ¿no? Entonces él se dio cuenta de que la conceptualización era muy diferente. Por ejemplo, nosotros podemos, un hombre español se puede reír de la mujer de un amigo, pero en los chistes que él analizó eso no podía pasar, porque el ámbito familiar se rompía, ¿no? Entonces hay una serie de parámetros que son diferentes. Tal vez teníamos mucha influencia, pero ahora...
¿no? Sí, Que sí, no por hay supuesto. duda que el humor en el fondo es un reflejo de la sociedad, es un espejo. sí, plenamente. Entonces, cualquier sociedad tiene sus aspectos concretos y el humor de esa sociedad refleja esos mismos aspectos, ¿no? Entonces, no se puede desligar una cosa de la otra. Por eso es difícil la traducción en el caso del humor, ¿no? Porque el humor refleja una cosa, no puedes, o sea, los reflejos de reflejos, cambiar es mucho más difícil, ¿no? En las notas que ha enviado María Ángeles Torres hay una diferencia también entre risa y sonrisa, que como acaba de salir, ella dice que a nivel emocional la risa ayuda a liberar tensión y permite sacar emociones negativas, predispone a cambios emocionales positivos y crea un ambiente distendido que ayuda a resolver conflictos. Y la sonrisa puede cambiar el estado de ánimo e influir en el estado de ánimo de los demás. Ayuda a vencer la tristeza y la apatía porque genera entusiasmo y alegría. Tienen elementos comunes, pero también hay una diferenciación ahí. Una acotación muy cortita, y es que a veces ocurre con una caricatura, un trabajo cualquiera, que hay gente a la que le produce una sonrisa y hay gente que se revienta de la risa, y uno mismo, autor de eso, uno no entiende por qué, ¿no? Porque de pronto él lo interpreta de una manera, porque ahí hay una subjetividad y una cantidad de cosas que cada quien suelta. Uno suelta eso y cada quien lo toma y en cada quien tiene un efecto distinto, ¿no? Se vincula a la interpretación también, que es algo que salió ayer, ¿no? Muy breve, Magí, le doy la palabra a Ciro, ¿no? Después. Ciro, por favor. Sí. Bueno, estoy aterrado porque yo, que soy la timidez personificada y que me cuesta mucho trabajo estar aquí hablando con vosotros, temo parecer Pepito Grillo. Eso es lo que me aterra, ¿no? Yo creo que sois muy conscientes, los dos conferenciantes, de que habéis estado hablando de la comicidad, de los recursos de la comicidad, no del humor, no del humorismo, no del humor. Claro, yo ayer hice una intervención muy breve porque no podía explayarme, ofrecí el trabajo a quien le interese, pero realmente el profesor ha pasado desde Grecia a Roma, a la Edad Media, a la modernidad, pero no se ha detenido ni en el Lazarillo de Tormes ni en el Quijote. Quiero decir que él es consciente de que ha estado hablando de la comicidad y no del humorismo, que es la forma más sublime del humor. Entonces, como decía Pirandello, aquí el problema es de semántica y hay que ponernos de acuerdo para saber de qué estamos hablando. Una cosa es la comicidad, otra cosa es la sátira y otra cosa es el humorismo. La pregunta de Arcadio demuestra que mi intervención de ayer, quizá por breve o por falta de claridad en mi exposición, no es suficiente y que es necesario leerlo y releerlo y volver a leerlo y considerarlo, ¿no? Los que estáis estudiando la comicidad y los recursos de la comicidad, observo que estáis estudiando autores modernos que seguramente aportarán cosas muy interesantes. Yo supongo que conocéis, por supuesto, a Bersón, a Freud, pero no sé si se le presta la atención debida a españoles como, por ejemplo, Pío Baroja, en La caverna del humorismo, que es muy crítico con Bersón, no le convence en absoluto lo que dice Bersón, o, por ejemplo, el olvidadísimo doctor Goyanes, que tiene un libro espléndido que se titula Del sentimiento cómico de la vida. El doctor Goyanes, que además de ser un médico eminentísimo, era un hombre de una cultura muy amplia y muy preocupado por los estudios del humor, ¿no? Entonces, lo que quiero decir para rematar, para terminar, es que efectivamente la risa es la respuesta más lógica a la comicidad y a la sátira, y que la sonrisa es la respuesta más lógica al humorismo, que, como he dicho ayer, crea mala conciencia de la risa y que nos hace sonreír y nos emociona al mismo tiempo. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que me temo que la nuestra, la cultura española, es una cultura más afecta a lo cómico que al humor. Es decir, que Cervantes, que era un autor
que de alguna manera crea el humor moderno, donde ha sido seguido sobre todo es fuera de España. Es decir, Tristram Shandy... Y en Galicia, perdone, en Galicia. Perdón, ya Galicia. Sí, porque Fernández Flórez y tal, claro que es una tradición, claro que es una tradición. Pero si nosotros cotejamos la literatura inglesa, por ejemplo, con la literatura española, pues lo que nos damos cuenta es que en la literatura inglesa el humor empieza en los cuentos de Canterbury, continúa con Fielding, con Alicia en el País de las Maravillas, bueno, y así, qué sé yo, luego viene Evelyn Waugh, y así hay Chesterton, hoy en día Lodge con sus novelas de campus, el otro, el mayordomo Gibbs, el de Woodhouse, es que es una cosa tremenda. Sí, claro. Y en cambio, exacto. Y en cambio en España, pues Cervantes crea de alguna manera el humor en la modernidad, y esto, pues Stern lo tenía claro, es decir, que evidentemente él mismo lo declara explícitamente, ¿no? Pero luego nuestro humor es un humor que tira más a la comicidad, no nos engañemos. Es decir, Quevedo es un humor bastante zafio. Se supone que es divertido, pero es bastante zafio. Y hoy en día, pues los grandes autores dramáticos del humor, estoy pensando pues en Jardiel Poncela, en Miura, en Neville, pues no tienen la acogida popular que debieran tener. Es decir, el nuestro es un humor de tertulia televisiva chabacana. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Al menos mi opinión. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, pero vamos, no se trata aquí de... Ayer alguien comentó que los catalanes, algunos catalanes estaban diciendo que Cervantes era catalán. Claro, eso es un disparate. Cervantes, por los dos apellidos, es gallego, sin la más mínima duda, y además no es que lo diga yo, es que... Y de Monte Alto. No, de Monte Alto no, eso lo dice Miguel, pero no. Era de la provincia de Lugo y está perfectamente demostrado. Otra cosa es los disparates que están haciendo los de Puebla de Sanabria desde hace mucho tiempo, haciendo unos libros disparatados, y últimamente uno que se llama César Brandariz, que está diciendo... probando de manera absurda que era de Puebla de Sanabria, ¿no? Que además había nacido en Puebla de Sanabria. Lo que nosotros decimos es que los ancestros de Cervantes, es decir, su familia, eso está demostrado, ¿no? Además, que son gallegos. Bueno, supongo que la genética habrá influido en él, porque lo cierto es que Castelao, nuestro creador del humor gráfico y literario, no hay otro autor en España más próximo a Cervantes que los cuentos de Castelao. Ustedes no tienen por qué conocerlos, pero realmente son cuentos que conmueven, que hacen sonreír y que conmueven. Valle Inclán está influidísimo por Cervantes, Venceslao Fernández Flórez, Julio Camba, etcétera, etcétera, ¿no? Y una cosita nada más. Efectivamente, yo creo que tiene razón Julián. El humor árabe también influyó en el humor español, pero precisamente en ese humor que no fue adelante, porque los cuentos del papagayo y otros cuentos árabes están en Khalil Edina y en todas estas cosas, ¿verdad? Pero eso es cierto que se termina con estos autores que usted ha citado, de Jardiel Poncela, Tono, Miura, Edgar Neville. Y es una pena, porque realmente esa es una gente que no debería quedar olvidada. Quiero recordar una cosa. Durante la Guerra Civil, en los dos bandos se hacían publicaciones satíricas tremendas contra los enemigos, ¿no? En el bando franquista tenían una revista que se llamaba La Ametralladora, y en La Ametralladora ponían todos los días a parir a los enemigos. Pero en un momento determinado le encargaron a Miura y a Tono la dirección de la revista, y la cambiaron completamente. En vez de dedicarse a atacar al enemigo, se dedicaron a hacer reír a sus soldados. Y esta fue la filosofía que llevaron después a la Codorniz, ¿no? Merece la pena recordarlos porque eran muy buena gente. Solo una cosita, es un segundo solo porque ha salido a colación Jardiel Poncela, y este hombre, no puedo evitar decirlo, se llevó su humor a la tumba. El nicho de Jardiel Poncela, el epitafio es: si buscáis mayores elogios, moríos. Entonces, pues, solo quería aportarlo porque ha salido este personaje. Claro. Juan, por favor. Sí. Antes un apunte, ayer estuve a punto de decirlo, pero yo tengo como mucha
A mí me hubiera gustado mucho ser gallego, porque por esto... Gracias. Y puedo imitar el acento bastante bien, además. Bueno, pero que lo digo porque esto yo lo he descubierto cuando me pongo a escribir una columna. Yo quiero hacer como Javois y ser serio y cómico al mismo tiempo, pero no me sale, o soy cómico o soy serio. Aquí a Toño, ayer hablábamos que nos pasa a veces algo parecido, ¿no? Y el gallego sí que sabe hacer eso, y eso es el humorismo, es lo que estaba diciendo ahora mismo Siro, estaba refiriéndose a eso que te hace sonreír y te emociona un poco al mismo tiempo. Eso en la literatura española se ve que hay el macizo galaico-portugués debe estar lleno de esa clase de bilis o algo así. Luego, a mí me ha gustado mucho, bueno, me ha parecido interesantísima toda la... dicen que la peor forma de destruir un chiste es explicarlo. Entonces, aquí ya no solo se ha explicado cada chiste, sino se ha explicado por qué ese chiste hace gracia, por qué está tocando. Bueno, me ha parecido muy interesante una de las frases, que es que venimos del zafio, me ha encantado, ese es un aporte a la teoría de la evolución casi tan interesante como el que hice yo a Darwin, que le dije que él dice que venimos del mono y dije, por lo tanto, el hombre es el último mono, ya lo había notado, ¿no? Que tenía esa sensación desde pequeño, ¿no? Pero bueno, como pregunta o algo así, a mí hay una cosa que siempre me inquieta mucho y que posiblemente ustedes me puedan responder, y es porque es ese aspecto generacional del humor. Sé que hay gente de todas las generaciones capaz de reír de lo mismo, ¿no? Pero generalizando, cuando yo veo en la tele un número de los Morancos, oigo un tipo de risa que no se corresponde a la risa que oigo en un show de Miguel Noguera. En Los Morancos se produce una risa que fonológicamente sería más o menos así. ¿No? Se ríen así en Los Morancos. Y sin embargo, en Miguel Noguera se produce, sobre todo en Barcelona, en el teatro de la calle Joaquín Costa, que está lleno de hipsters, se produce una risa que es más o menos así. Y normalmente esa risa se produce cuando ya se han reído todos los demás, porque hay que hacerse notar. Yo quería preguntarles si hay alguna explicación a estos registros generacionales de la risa. Yo, si llevara a mi abuela Pepita a ver a Miguel Noguera, posiblemente ella aprendería mucho, pero sobre todo aprendería mucho sobre mí. No se reiría, ¿no? Sería imposible. Igual si ella me lleva a un show de Cruz y Raya o de Los Morancos. ¿Esto tiene alguna explicación que se estudie? Una cosa sobre esa risa que dices tú. Esa risa también se da en la Filmoteca cuando vas a ver una película de Woody Allen, por ejemplo, y antes de que salga el chiste en el subtítulo, se ríen. Hay un momento, hay una pantalla para demostrar que has pillado el chiste antes, ¿no? Sí. Y ahí sale esa risa que dices tú, la risa de opening, risa, ¿no? Patrocinada por opening o algo así, ¿no? Lo hemos pillado, no nos hace falta el subtítulo. Mirad cómo me río. Me río de vosotros. La risa proficiency. Sí. Claro, lo que ocurre aquí es que muchas veces esa risa o esa sonrisa, o el efecto del humor, está muy relacionado con lo social y con lo cultural, o sea, muy apegado al momento. Por ejemplo, la viñeta del día está muy apegada a la situación política, social de esa semana, de ese día, incluso de ese segundo. Y muchas veces es cierto que cuando pasa el tiempo ya no se entiende igual o ya no hace tanta gracia. Entonces yo creo que aquí reside que haya una generación que se ríe de Los Morancos y otra que se ríe de Miguel Noguera, de cualquier otro monologuista. En fin, yo creo que sí que... Sí, por favor. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, era sobre esto. Añadiendo lo que dice Leonor, efectivamente, es que somos formados para la risa y de esto hay que ser consciente. Es decir, en realidad las instancias de comicidad nos provienen de la adolescencia, fundamentalmente. Y entonces en la adolescencia el mundo de un adolescente son sus amigos, no son sus padres ni las personas mayores, frente a las que más bien tiene rechazo que otra cosa. Entonces, cada generación está formada en una cosa. Por ejemplo, aquí en vez de estar yo tendría que estar mi hijo, que se llama Guillermo López García y tiene un blog bárbaro, quiero decir, de humor bárbaro, que se llama La Página Definitiva, como lo conoceréis. Bueno, esas cosas de La Página Definitiva, su padre y a mí muchas veces no nos hacen ninguna gracia. Debo confesarlo, pero él y sus amigos y sus amigas, bueno, pues se lo pasan bomba. Es decir, porque ellos se han formado y a veces, leyendo esa página, pues a mí me da la impresión de que los estoy oyendo cuando eran adolescentes.
tú mismo te preguntas, pues ¿esto qué tendrá de gracioso? ¿No? Porque todos nosotros, sí, pertenecemos a un país, pertenecemos a una generación al mismo tiempo. Y entonces la generación te marca mucho, pero no solo en el humor, te marca en casi todo. Entonces, ¿sería algo más generacional que de cambios culturales, quizá? Yo creo Eso, que es más mira, generacional, pero va vinculado. lo explica muy bien Cristina Peñamarín cuando dice que la comunicación del humor, sobre todo ella estudia el humor gráfico, pero puede servir... ¿Cómo es el apellido, perdón? Cristina Peñamarín habla de una complicidad irónica entre el emisor y el receptor que comparten un universo compartido de una cierta identidad cultural, de códigos. Y eso viene muy bien para hablar de la cuestión generacional, porque yo quería introducir en el debate, hablando de la creación del lenguaje, para hablar de nuevas palabras y demás, la cuestión, por ejemplo, de un nuevo territorio donde, bueno, no es nuevo, pero quiero decir que es donde se está desarrollando el humor ahora clarísimamente, que es el YouTube, el mundo de los youtubers, el mundo de gente muy joven, con la que si no compartes el vocabulario que utilizan y las referencias que tienen, no puedes reír, es bastante difícil, y además eso supone como un coto privado, un lugar, ¿verdad?, en el que esos receptores se sienten identificados. A mí me parece un descubrimiento, y además me hace mucha gracia el uso que hacen de la lengua, porque es complicado, ya que utilizan muchísimos términos que provienen del inglés, los utilizan directamente, ¿no? Yo qué sé, hater, troll y todas estas cosas, pero luego también hacen una cosa que a mí me resulta divertida, que es cuando españolizan, ¿no? Y cuando dicen, por ejemplo, tengo muchos feels, siento muchos feels. Me parece una cosa muy nueva, o chipear. La palabra del año que viene, espero que sea chipear. Es ese momento de, otro palabra, el universo fandom, en el que seguidores de series y seguidores de grandes sagas y tal, piensan que personajes de esa narración deberían ser pareja, estar juntos, tener algún tipo de relación, ¿no? Hay ahí una... Y entonces escriben, por ejemplo, shipeo mucho a fulano y mengano, shipeo. Sí, shipeo, shipear, el shipping. Y es una cosa que es un mundo que veo que algunos se está abriendo, que deberíamos explorar, y que es el mundo del humor que está viniendo. Trolear. Trolear, es más antigua, ¿no? Y luego hay algunas que no están directamente, no son españolas, quiero decir, también, o sea, que no vienen del inglés, también hay mucho... El zasca se ha hecho ya muy popular, o, por ejemplo, el salseo. Hay un concepto maravilloso que es el concepto de salseo, que maneja mucho, porque claro, dentro del mundo youtuber ya hay mainstream, ya hay los youtubers que más o menos todos vamos conociendo y que están ahí por suerte o por desgracia. El Rubius, Michu, Auronplay, yo no les sigo mucho, pero hay una persona absolutamente increíble que es de Bilbao, es una chica de Bilbao, que se llama Sofía Pringada. Y utiliza esa terminología que nos ayuda a comprender esto que explicaba Cristina Peñamarín, de que el receptor está implicado dentro de ese código porque comparten ese mundo. Y también sirve muy bien para justificar muchas veces a las personas que hacemos investigaciones sobre humor gráfico, pues desde el punto de vista más de historia de la comunicación y demás, porque claro, se nos puede decir, estás estudiando el mensaje, ¿dónde está incorporado la recepción? ¿No? Es una crítica que se hace a los estudios de comunicación a veces. Pero al fin y al cabo eso es cuestión pragmática, ¿no? Están implícitos también ahí, porque a lo mejor ese era el lenguaje que utilizaban, perdona, rápido, cuando se utilizan, por ejemplo, yo estudié mucho que se utilizaban mucho eslóganes publicitarios que se entienden solo en ese momento, claro, de la época, porque salen por televisión o cuestiones de ese tipo que son de un momento determinado, ¿no? Y de un público determinado. Un concepto clave es la palabra complicidad. Es decir, en humor la complicidad solucionaría muchas de las problemáticas que planteamos ayer, lo del humor que me ofende porque no lo quiero oír, la censura, que es cuando se establece, no puedes decir las cosas de una manera, te buscas otra forma para decirlas.
y hay una complicidad entre el emisor y el receptor eludiendo la prohibición. La complicidad es clave porque facilita la interpretación, por lo tanto la comprensión, por lo tanto la conexión, ¿no? El que hacemos aquí, el lenguaje es comunicar con humor pero comunicar, por lo tanto la complicidad facilita esta comunicación. Al fin y al cabo, una cuestión de contextos compartidos, ¿no? Sería un poco de lo que podríamos hablar. Nos entendemos porque estamos en la misma onda dentro de esa comunicación. Un poco. Inés. Sí, todo esto también abunda en algo que a mí como lingüista, yo creo que a muchos que trabajamos en lingüística nos preocupa, que es la tensión entre lo que es particular y lo que es universal, ¿no? Es decir, el lenguaje sí que es una capacidad universal, pero todos sabemos que luego llegamos a la realidad y que, pues efectivamente, no nos reímos de lo mismo o no entendemos lo mismo, las cosas son difíciles de traducir y demás, ¿no? Entonces, como todo hábito expresivo creativo, pues es verdad que el humor tiene grupos, tiene sensibilidades, tiene conocimiento compartido de unos que otros no pueden llegar a comprender. Es cierto que hay humor, ¿no? El de Ibáñez más difícil de traducir que otro, ¿no? A mí, intentando ir hacia lo universal y sin querer ser ambiciosa ni leer aquí ninguna lección, a mí hay teorías que me parecen particularmente útiles. Es decir, hay algo que en toda forma de comicidad, humor, o sea, estableciendo un paraguas, hagamos todos, ¿no? Mentalmente o psicológicamente. Y además ese algo, por ejemplo, está también en el fondo de cualquier uso creativo del lenguaje, como puede ser la poesía. Pues yo creo que sí, y yo aquí me subo al carro, aunque no es un carro que se haya descubierto ahora, sino que ya se venía trabajando, al carro de teorías como lo que mencionaba ayer, de la integración conceptual. Y cuando nosotros creamos significados contextuales, lo que hacemos es una receta, en la que lo que hacemos es, de alguna manera, crear un escenario, proponer un escenario en el que vamos incluyendo ingredientes. Normalmente en el humor lo que sucede es que los ingredientes provienen de escenarios, ¿no? A su vez que chocan, que son inesperados, ¿no? O que de manera natural no combinaríamos, ¿no? Pero ese mezclar ingredientes también lo hacemos en el lenguaje más normal. Yo tengo un ejemplo y ya con esto termino de elaborar la idea, ¿no? Una expresión como dar una conferencia o dar una charla, ¿no? Como acaban de hacer. Pues ese dar, por ejemplo, es metafórico, aunque no lo percibamos, porque tomamos, ¿no? Pongo el escenario y digo, mira, discurso y objetos físicos. Lo mezclo y así es como yo puedo legitimar el que yo diga doy o imparto una conferencia, ¿no? Ese uso es normal, aunque, digo, la receta está igualmente, ¿no? Y no es un uso ni poético ni humorístico. Si yo cojo y los ingredientes que combino, ¿no? Provienen de escenarios mucho más distintos y digo perpetró una conferencia, ¿de acuerdo? Ahí tengo un choque, tengo un escenario que genera humor. Igual me río o no me río, ¿no? Pero por lo menos la sonrisa sí. Entonces, la idea de que algo hay, ¿no? mental o que pueda haber recetas que expliquen la creatividad poética o humorística puede ser muy útil precisamente para explicar qué hacemos con palabra, sonido e imagen. Es decir, si el mecanismo mental más o menos es el mismo, lo vamos a poder traducir de cualquier manera. Y yo puedo, sin necesidad de decir perpetró una conferencia, si yo ahora mismo montara, ¿no? Imágenes de quien ha hablado y pusiera de fondo una música tipo Psicosis y luego pusiera cortes, ¿no? en los que los receptores estuvieran así, ¿no? Estaría intentando construir visual y sonoramente el significado de perpetrar una conferencia, ¿no? Y visualmente, o sea, no me parece que haya que irse muy lejos. O sea, lo que se puede hacer es exactamente lo mismo, es decir, es un escenario visual en el que yo integro elementos de otros escenarios, ¿no? Sonoramente pasa lo mismo. Si me ponen de fondo una música X, o si ahora mismo me pusieran ti, 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 como diciendo termina ya, ¿no? Están fusionando mi escenario serio con el escenario de concurso rápido termina porque se te acaba el tiempo, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? Entonces, los violines. Sí, entonces hay poesía que es
digo, cuanto más creativo es el uso y también más cultural, contextualmente, ¿no?, o individualmente está determinado, más difícil es de compartir. Pero eso no quita para que de fondo, como un mecanismo más abstracto, ¿no?, tengamos exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Ibáñez es difícil de traducir como es difícil de traducir Góngora. Eso no significa que Góngora no haya utilizado recetas que yo utilizo también en mi lenguaje cotidiano, solo que su receta es distinta. Nadie cocina la tortilla de patata igual que otra, ¿no? Con lo de la traducción, un mínimo apunte, pero Richard Feynman, que no era neurólogo, pero era físico y era muy curioso, se dio cuenta de una cosa muy guay que creo que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Vaya. Y es que él hizo un experimento por sí mismo, que era intentar averiguar qué era el tiempo para cada uno. Entonces, el tiempo, ¿cómo se calcula? Contando. Y él se puso a contar un minuto en su cabeza. Empezó 1, 2, 3, tal, y entonces se dio cuenta con el cronómetro que para él un minuto era 47. Él llegaba a 47, 48 y era el minuto. Entonces empezó a hacer cosas mientras, a ver qué podía hacer sin perder el sentido del tiempo mientras contaba. Y se dio cuenta que podía, por ejemplo, hacer la maleta, meter los calcetines y tal, y podía contar, agrupar, leer un periódico y decir cuántos párrafos, cuántas líneas había leído, pero se dio cuenta que no podía contarlas porque interfería con su contador interno. Tenía que hacer grupos visuales. 3, 3, 3, 1, 10. 3, 3, 3, 1, 10. ¿Vale? Y entonces, muy contento de haber hecho este descubrimiento, dijo, vamos a ver qué le pasa al primero que me encuentre. Entonces habló con un matemático amigo suyo y le dijo, pues mira, yo mientras cuento un minuto, llego a 47... y puedo hacer estas cosas. Y el matemático le dijo, y una polla puedes hacer. Imposible, no, es imposible que puedas agrupar cosas, es imposible que puedas hacer eso. Y él se lo demostró. Y entonces, bueno, calcularon cuánto era el minuto para el matemático, era 51, y el matemático podía hacer justo lo contrario que Feynman. El matemático podía, por ejemplo, leer en voz alta o hablar, bla, 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 52, un minuto, justo. Podía hacer algo que él no podía hacer. Entonces se dieron cuenta de por qué, para algo tan sencillo como contar, sus cerebros estaban haciendo algo totalmente diferente. El de Feynman era una voz que decía 1, 2, 3, a mí me pasaría igual, yo cuento así. El del matemático era como un reloj, era visual, él estaba viendo los números pasar. Contaba con una especie de contador visual. Entonces Feynman decía, si para algo tan sencillo como contar podemos hacer dos traducciones tan distintas, si lo que nosotros llamamos contar está siendo un proceso tan diferente en el cerebro de cada uno, ¿qué pasará, por ejemplo, con el humor? Decía él, ¿no? Hombre, contar no es lo más fácil del mundo, porque trabajar con el tiempo, lo digo porque a mí me acaban de dar dinero para que investigue sobre cómo lo conceptualizamos y tal. Entonces tengo 3 años por delante para eso. Entonces conceptualizar el tiempo es algo muy complejo. Entonces la cosa sería... Es mucho más complejo. Conseguir dinero es mucho más complejo. O sea que muchísimo, muchísimo, demasiado. No, habría que ver, o sea, y entender mejor, seguro que detrás del reloj de uno y de otro hay algo en común. O sea, yo creo que sí. Otra cosa es que pueda variar, pero tiene que haber un germen. Si yo puedo comparar lo que hacen los dos, es que hay algo que tienen en común. ¿Ves? O sea, es cuestión de irse un poquito más atrás. Pero sí que es verdad que hasta para lo más básico, pues a mí los filósofos, y ya con esto termino, yo trabajo en un centro interdisciplinar, me toca hablar mucho con filósofos. Entonces se ponen nerviosísimos cuando yo les digo lo difícil que es encontrar algo, ¿no? Algo que todos hayamos conceptualizado de la misma manera o que lingüísticamente se exprese de la misma manera. Entonces me dicen que soy una relativista y que voy, pero bueno. Si te dicen posmoderna, iré a pegarles. Sí, me acusan de eso. Nominalista, es una nominalista posmoderna. Un segundo solo en relación con lo que has dicho de la poesía. Vamos a ver, es cierto, el humor y la poesía probablemente pueden manejar los mismos recursos, pero hay un factor importante, y es que en el humor el receptor tiene que ser consciente de ello, si no, no tiene ninguna gracia. En la poesía no.
Mira, los lingüistas aborrecemos a los poetas. No solo Platón nos expulsó de la República, justamente, nosotros también. Los hemos expulsado de nuestros corpus. En el corpus de un lingüista, o sea, en los textos que analizamos, como vengan poesías te deshacen la paraeta, totalmente. Y en cambio, el humor, porque uno puede emocionarse con una poesía sin ser consciente de los recursos que se están empleando. Si no es consciente, mejor. Y en cambio en humor no, en humor tienes que apreciarlo porque si no sencillamente es que no has Sí, pero en los dos tiene que haber un reconocimiento de que no estamos en el modo literal de comunicación. Porque si me viene, yo tengo una amiga, es muy cookie, pero pues es muy poética y un poco extrema. Entonces cuando está mal me dice estoy al borde del abismo. Entonces yo no lo suelo, me produce la idea o no lo acepto porque su modo poético de comunicación me parece un poco excesivo. Pero es verdad que la comprensión o los mecanismos de reconocimiento pueden ser distintos. ¿Me permitís leer un poema? Fuera de aquí. Viene a cuento. Son 2 minutos. Puedo leer un poema, no es mío, ¿eh? Es un poema que se titula, está en italiano el título, Leggero dolore. Y dice así: Señora, no he llegado hasta aquí solo para decirte que eres para mí un ligero dolor insoportable, que únicamente se anulará con la concesión de todos los privilegios. Eso no tiene importancia. También eres más fea que un bolígrafo y, sin embargo, no le doy la menor importancia. Lo que sí tiene importancia es que eres más fea que un dolor y, sobre todo, lo más importante es que se nota que eres más hermosa que un templo en llamas. Y eso sí que es grave, aunque más grave es todavía tu costumbre de no dar tiempo a que el tiempo merezca la pena ser vivido. Y con ser muy grave, no es tan grave como la costumbre que tienes de meterte en mi paladar y en mis sueños, y mucho menos grave que tu costumbre de meterte en mi forma de olvidar. Lo grave del caso es que me haces falta en la vida. Pero eso no es lo más grave. Lo grave del caso es que eres más fea que una sola noche sin ti, y bastante más inútil. Pero a mí eso no me asusta. Lo que sí me asusta, aunque no llegue a asustarme, es que seas más inútil que las palabras, y que las palabras sean más inútiles que un grito de guerra, y que un grito de guerra no sirva para decir te amo, pero no tiene nada que ver contigo. Lo que me asusta verdaderamente es lo inútil que eres en comparación con lo inútil que eres. No es que me sorprenda, pero me hace llorar como un hombre en las tardes de lluvia. Lo que sí me sorprende es que llueva por las tardes, cuando todo el mundo sabe que por la tarde lo que tienes que hacer es darme besos en los ojos para que no me crea que estoy perdido, y no ser tan fea que escuezan los ojos, ni tan bonita que escuezan los ojos, ni mucho menos tan fea que escuezan los ojos. Sin embargo, lo que más escuece es esperar, aunque escuece mucho más esperar. Aún así, lo que escuece sobre todas las cosas es esperar sabiendo que te va a escocer. Y mucho más dejar de esperar. Yo ya no espero nada. Es decir, yo ya no espero nada. Y me da risa, porque no es la primera vez que no espero nada. Tampoco es la primera vez que me río. Ni es la primera vez que me río sin alegría. Ni la primera vez que estoy borracho tarareando Arrivederci Roma. Ni la primera vez que te quiero. Pero es la primera vez que no te quiero. Señores, esto es humorismo. Humorismo, no comicidad, no sátira. Incluso en un poema tan amoroso como este, cabe el humor cuando es humorismo. Perdón. No, yo diría que está al borde del abismo, pero bueno, eso... El poema nos lleva directamente al papel de la mujer en el humor que sugirió Leonor, nos lleva directos por el rol que puedan tener o como puedan ejercerlo. Lo lanzo ahí por si hubiera tiempo. Sí. Vlado, por favor. Luego, Natalia. ¿De quién es? Javier Marín Ceballos. Colección Esquiot. Bueno, nosotros, la experiencia nos ha enseñado que la noticia es algo... Hay noticia cuando alguien ordinario hace algo extraordinario o cuando alguien extraordinario hace algo ordinario, como si uno viera al presidente barriendo su propio cuarto o conduciendo su propio carro. La creatividad, yo creo que un poco extrapolando esto mismo, la creatividad es hacer cosas extraordinarias con elementos ordinarios, ¿no? Hay gente que
tenía las mismas tizas o pinceles y lienzos que Picasso, pero no les fue tan bien, ¿no? Porque él tenía un poquito de creatividad. Y de alguna manera con el humor ocurre lo mismo, y es conectar cosas inconexas, ¿no? Cuando uno produce, genera intencionalmente una situación absurda y se produce esa conexión que la gente no espera generalmente. Y entonces aquí tenemos que el humor necesita ciertos elementos para que se produzca esa combinación, ese momento mágico, y es que tiene que ser oportuno, ¿no? Yo no puedo hacer una caricatura hoy sobre el Prestige porque probablemente nadie se acuerda ni siquiera que era el Prestige y tal, ¿no? Nosotros en Colombia, cuando vemos ocasión de una caricatura, de un comentario, decimos que el presidente se equivocó, dijo alguna tontería, salió con una chorrada, decimos dio papaya, ¿no? En Colombia decimos el 11º mandamiento es no dar papaya, porque es dar ocasión a que se burlen de ti. Y el 12º mandamiento es aprovechar cada papayazo que te den, ¿no? Que es lo que ejercemos los que trabajamos en esto. Y ahorita hablábamos de la complicidad. La complicidad indudablemente es indispensable para esto, pero la complicidad implica unas obligaciones. ¿Qué obligaciones implica? Que nuestro público o al que nos dirigimos, nuestro receptor, esté enterado de lo que estamos hablando. Yo puedo pintar a Rajoy, pero si la persona no lo reconoce, así yo jure que es Rajoy y la otra persona no ve ahí a Rajoy, entonces ahí ya tiene un elemento que conocer. Pero luego tiene que entender cómo lo dijo y en qué contexto, por qué metió la pata, porque si no sabe que el señor metió la... ¿Cuántas veces o no? ¿Por qué pintaste esto? No, porque es que el presidente, el ministro dijo tal cosa. Ya es un chiste con acción retardada que no vale, ¿no? Que no sirve para nada. Pero aparte nosotros, los que trabajamos en esto, necesitamos una cosa que nos da la sociedad, que es la impunidad, ¿no? Poder decir cosas, poder burlarnos de ciertos políticos y que los políticos en muchas ocasiones sientan que les estamos haciendo un homenaje, ¿no? Yo creo que los políticos, un poco como las prostitutas, les gusta que hablen de ellos preferiblemente mal. Porque si alguien habla de una prostituta y dice es una mujer muy limpia, muy ordenada, muy disciplinada, muy cautelosa, pues seguramente a sus clientes potenciales no les va a llamar la atención. Si es una guarra, no sabe las cosas que hace, es maravillosa, es una loca, se lanza desde no sé cuánto, tal, entonces la gente va a pensarlo así. Y eso pasa con los políticos porque igual una viñeta termina siendo, en el último caso, una publicidad gratuita. Una viñeta de Forges en El País, pues la va a ver un montón de gente y el político va a estar en la recordación del público gratis. Es mucho más barato que poner un anuncio o una publicidad. Y por último, yo creo que para que se produzca todo esto y ese momento mágico del humor se complete, es necesario precisamente que el lector haga así, diga, claro, ¿no? Cuando tú le cuentas algo que él no esperaba, cuando tú le muestras, que el lector haga clic. Si el lector no hace clic, no completó el chiste, no se completó el mensaje, hay algo que falló el mensaje, falló el dibujo, falló el texto, falló la situación, falló algo. Se necesita que haya ese clic para que se complete la situación. Eso era... Por añadir algo a lo que comentabas, Vlado, esa complicidad es un pacto conversacional que hacemos continuamente, en cada momento de la vida, cuando hablamos. En este caso sería algo así. El pacto que yo hago contigo es, en este contexto, yo te voy a decir algo que parece mentira, pero no es exactamente una mentira. Es algo que tenemos que interpretar de una manera humorística. Entonces, ponte en marcha que lo que te voy a decir es humor.
Entonces, claro, hay una predisposición, evidentemente. Entonces, hablante y oyente, o escritor y lector, hacen ese pacto. Y dentro de ese pacto, dentro de ese entorno, funcionan una serie de mecanismos muy variados, no solo el lenguaje propiamente, sino yo leo ese artículo porque sé que voy a encontrar ese entorno que yo estoy buscando. Entonces, todos esos elementos, que también estudia la pragmática, están ahí, evidentemente, son necesarios para Ibáñez interpretar. tenía una sección que se llamaba Increíble pero mentira. Estamos rozando la mentira, pero no es exactamente una... Es una mentira elaborada, subversiva. Y además, dentro del pacto ese conversacional, María Ángeles Torres también, apunto porque viene al hilo, ella, en lo que ha enviado, distingue, por ejemplo, entre humor encapsulado y humor espontáneo o creativo. El encapsulado sería el más relacionado con lo que entendemos por chistes. Incluso hay que compartir ese contexto y el pacto, lógicamente, para entender el chiste. Pero cuando además es el otro tipo de humor, el humor espontáneo, el humor creativo, todavía es mucho más necesario que la interpretación sea la misma para que lo que se comunica tenga éxito, ¿no? Sí, pero yo creo que son diferentes, porque una cosa es el discurso humorístico, el género humorístico, pues un chiste, una parodia, un monólogo humorístico. Ya están planificados, están organizados en torno a una serie de principios, ¿no? En el caso de un género como la conversación, en la conversación espontánea con amigos tomando unas cañas en una situación de informalidad, somos capaces de hacer ironía, de hacer humor, de continuar esa ironía y ese humor y llegar a un marco humorístico, ¿no? A una secuencia muy humorística. Ahí yo creo que es diferente, el humor es una estrategia. Es la estrategia que yo uso no para reírme de ti, sino para reírme contigo. Para reírme contigo de mira qué mal nos va todo, mira cuántos problemas tenemos, etcétera, ¿no? Pero sí, evidentemente, es algo que utilizamos habitualmente. Para crear cierta solidaridad. Exactamente. Maggi, por favor. ¿Quería intervenir? Sí, en relación con lo que ha dicho Leonor. Efectivamente, una cosa es reírme de ti y otra cosa es reírme contigo. Me temo que en España el humor generalmente consiste en reírme de ti. Es decir, es un humor agresivo. Y en la medida en que es agresivo, es muy poco humorístico. Aquí lo que no se encuentra tan apenas es gente que se ría de sí misma. Esto es típico del humor inglés. Es decir, el humorista está siempre riendo de sí mismo. Pero aquí siempre parece que se tome como un arma arrojadiza. Sí, Creo que hay bastante que aprender. Sí, por apuntar un dato, el año pasado estuve dando unas clases en King's College en Londres. Y las clases eran sobre ironías, ¿no? Sobre cómo enseñar ironía a un hablante extranjero, como eran mis alumnos de esa semana que estaban aprendiendo español, ¿no? Entonces, aparecía la palabra ironía y inmediatamente alguien levantaba la mano y decía, ¿y sarcasmo? Porque, claro, para el humor británico lo importante es el sarcasmo, ¿no? Reírme del otro, acusar al otro, ver dónde le pillo el punto débil para a ver si por ahí puedo sacar, ¿no? Y yo creo que vamos un poco hacia eso, ¿no? En la sociedad actual, muchas veces, y ayer también salió en el debate, el humor se convierte en eso, en sarcasmo, en burla, pero en burla ácida, en la que hace daño, en la que duele, ¿no? Maggi, por favor. Quería introducir se ha hablado mucho de los emisores, y de hecho aquí tenemos muchos emisores de humor, pero hay un aspecto que a mí me molesta mucho y que tiene que ver con el receptor. Y se podría llamar las ganas de reír. Y se da mucho en el teatro. Es decir, tú vas al teatro y lo que no es un chiste la gente lo ríe. Y a veces en situaciones que son incluso dramáticas hay carcajadas por parte del público. A veces yo las interpreto como risas nerviosas, ¿no? Porque es una situación que puede resultar incómoda o puede resultar dolorosa, y entonces se utiliza la risa como defensa, pero muchas veces yo encuentro que es una risa maleducada, porque es aquello de que a mí me ha hecho mucha gracia. Ya no es haber entendido el chiste porque está en inglés, yo lo he entendido antes que el subtítulo. No, es, qué bien que me lo estoy pasando, y yo creo que eso también es una parte interesante que vosotros que os dedicáis a estudiar el humor desde el punto de vista académico, pues se tendría que estudiar también, ¿no? Porque además resulta muy molesto. En el cine no sucede tanto porque no es la cuarta pared, ¿no? Pero en cambio en el teatro, como sí que hay la cuarta pared y el actor te está oyendo, yo creo que es más propenso a estas cosas, ¿no? Bueno, en parte es también como aplaudir en el intermedio
que parece el intermedio de una ópera o de una pieza clásica, ¿no? Cuando alguien empieza a aplaudir, que no es el momento, ¿no? Bueno, pues sí. Sí. No. En el teatro de Estados Unidos, cuando hay un actor famoso, una actriz famosa, en el momento que aparece el escenario, la gente aplaude. Sí. O sea, rompen la pared, pero... Yo creo que aquí hay otro concepto muy importante. Hay un artículo de una americana, por cierto, Greenbaum, que se dedicó a analizar a 4 monologuistas del stand-up comedy. Y ella dice que lo que hacen es utilizar los recursos retóricos. Volvemos un poco al clásico, ¿no? Al clasicismo romano y griego. Y en este caso el ethos, ¿no? Lo que los griegos llamaban ethos, el talante. El talante es que sabemos que con ese monologuista que vamos a ver, con ese humorista, nos vamos a reír. Porque ya tenemos una serie de información y solamente, solo con que aparezca, ya nos reímos, ya estamos predispuestos, ¿no? a esa risa, a esa sonrisa y a captar mucho mejor todo lo que va a decir. Hay una cosa peor incluso, que el humorista no es una persona que vaya a hacer risa todo. Siempre hay gente que hace un papel de humorista en la televisión, que aparece en un contexto serio para hablar de cosas serias y el público se ríe, ¿no? Si estás haciendo... Sí, o puede pasar incluso con algunas películas. El director, por lo que sea, está más vinculado a comedia, de repente hace una película en la que hay una escena absolutamente trágica. Estoy pensando en la de Woody Allen del pasado otoño. No sé cuántos man. Sí, Irrational Man. En la escena final es una escena bastante trágica. No sé si la habéis visto y si no, no os la quiero destripar, pero es bastante trágica. Y sin embargo la gente se ríe a carcajadas. En fin, no diré más, lo dejo ahí. Lo mejor de todo es que hayas dicho destripar y no spoiler. No, destripar absolutamente. Yo fíjate que creo que esa escena es graciosa. ¿Tú la ves graciosa? Sí, o sea, claro, no es, aquí se ha hablado mucho, no provoca carcajada, pero es casi una ironía la forma en que tiene lugar. En la que sí, lo dejamos ahí, ya lo hablamos luego. Natalia. Bueno, está un poco fuera de lo que se está hablando, porque lo que quería era eso, comentar que al principio Leonor hablaba de introducir la cuestión eso de las mujeres y el humor, simplemente porque, bueno, en la pantalla tenemos un ejemplo, justamente cuando has puesto la revista Feminismo, que puede dar explicación a por qué... Viñeta de Enrique. Hay... ¿de Enrique Pérez Penedo? Penedo? Sí. No parece su estilo, pero no sé. Es de Enrique, por favor. Espera, lo pongo para que veáis la firma. Bueno, un Enrique, pero nuestro Enrique no. Pérez Penedo. Enrique Pérez Penedo. Sí. Mira. Bueno, otro misterio que resolver. Trabaja para la Universidad de Alicante. Sí. Bueno, aparte de, claro. Pues tiene un negro para hacer estos trabajos. Ha cambiado de técnica total, ¿no? O de instrumento. Puede ser. Pero eso ya es lo dejo a los expertos. Claro, no, que en todos los encuentros de este tipo relacionados con el humor, nunca jamás hubo, porque creo que es muy difícil hacer el programa paritario, por ejemplo, ¿no? Intentar, ¿no? Se hace todo lo que se puede. Tenemos un gran ejemplo de humorista en Nieves, menos mal. ¿Y por qué? Porque siempre nos preguntamos por qué hay menos mujeres humoristas y por qué está... Y hay una explicación que dice eso, que nos educan para no ser el payaso de la clase, porque implica también gestualmente que no estemos en compostura, ¿no? Como se supone que deberíamos comportarnos como mujeres, como nos vienen educando. Es una explicación que hay rápidamente, pero no sé si vosotros podéis aportar algo más o ver por dónde van esos derroteros. Hay varias teorías que hablan de eso. Por empezar, por una cita, decía Robin Lakoff en los 70, que es la primera que hizo realmente un estudio sobre los discursos de las mujeres. También hay que decir que sobre los discursos de sus amigas, mujeres estadounidenses blancas, bueno, pues ella se dio cuenta de que las mujeres, la conclusión era que no tenían humor directamente, ¿no? Que las mujeres no hacían humor. Entonces eso ocasionó una teoría que los estudios de género
género entendido como sexo se llama teoría de la diferencia o el déficit, ¿no? Los hombres sí que se ríen, son capaces en una situación comunicativa reírse, social, entre amigos y tal, pero las mujeres no. Claro, eso ha evolucionado de los 70 hasta ahora, hay otras teorías, porque realmente lo que ocurre es que no nos reímos igual, eso posiblemente sí que es cierto, hay incluso razones biológicas para que eso sea diferente o cognitivas. Pero también es verdad que nos reímos de otras cosas, las mujeres nos reímos de otras cosas y actuamos de otra manera. Evidentemente, la mujer de los 70 en Estados Unidos, más en un entorno familiar, no una mujer en el ámbito del trabajo, etcétera, no es el de ahora, y entonces hay que ver en qué situaciones las mujeres hacemos humor y los hombres hacen humor. Y si es diferente, por ejemplo, en este trabajo que yo tengo aquí proyectado de feminismos, que es donde aparece el artículo que comentaba antes Julián de las viñetas del árabe y del español, lo que intentábamos precisamente era ver a través de corpus, por ejemplo, utilizando conversaciones coloquiales, por ejemplo, en un artículo de Belén Alvarado, miembro del Grupo Griale, ver si hay diferencias en el uso del humor, si las mujeres están en una situación donde solo hablan mujeres, o sea, una conversación de mujeres, o están en una conversación mixta, o qué pasa con los hombres, si están en una conversación solo de hombres. Evidentemente hay diferencias en los temas, ¿no? En las cosas de las que nos reímos. Y también en aspectos que tienen que ver con los efectos, por ejemplo, sobre el sarcasmo. En conversaciones de mujeres, las mujeres no acabamos riéndonos de nuestra amiga que tenemos enfrente. Los hombres sí, los hombres son más malvados, ¿no? Vale. Entonces hay una serie de ideas que muestra el corpus en las que habría que profundizar, evidentemente, ¿no? O sea, es una de las labores de nuestro proyecto. Dentro de 3 años... Quería añadir una cosa a esto, sí. Que a veces también, o sea, el machismo, digamos, latente, ¿no? Hay una anécdota, conoceréis, supongo, por referencias, el programa Polonia de sátira política, sí, que es de la televisión catalana. El equipo de Minoría Absoluta empezó hace muchos años en radio y tal, y eran 3 hombres. Y entonces solo invitaban a hombres. Y las periodistas de Barcelona dan un premio anual, que es el premio Naranja, el premio Limón, premio Naranja a valores en el periodismo a favor de la mujer, y el premio Limón se lo dieron aquel año a Toni Soler porque no había mujeres. Y a partir de ese momento él no era consciente, porque el mundo de la política está dominado por el hombre, pero él no era consciente, pero empezó a buscar imitadoras, incorporó imitadoras al equipo y ahora tenemos todas las políticas de pues Esperanza Aguirre, Rita Barberá, lo que sea la presidenta, la Carme Forcadell, todas estas tienen su imitación en el programa. O sea, también es un poco cultural y de pereza a veces, ¿no? Yo puedo aportar una cosa, en la tele de humor que yo trabajo, es discriminación pura y dura. Aquí se han puesto programas aquí, de los que nos hemos reído, que tienen equipos de guión grandes, donde no hay una sola mujer. Ni una sola mujer. Hay programas ahora mismo en antena de humor, popular, más o menos populares, que tienen equipos de guión grande, donde no hay ni una sola mujer en el equipo de guión. Y son todos guionistas varones, coordinadores de guión varones, subdirector varón, director varón, productor ejecutivo varón. Problemas gordos hablo, y eso es una anomalía absoluta. Y es discriminación. Quiero decir, se puede buscar cualquier... pero es puramente discriminación. No sé en Polonia ahora mismo si en minoría tienen mujeres guionistas. Creo que hubo una, Julia. Sí, dime. Sí, es masculino. Queda ya poco tiempo, o sea, todos los programas de humor, quedan solo 10 minutos y hay 4 palabras ya pedidas. Entonces... Bueno, por comentar brevemente, creo que en la sociedad en la que estamos, las mujeres, nos tenemos que empoderar, utilizando un término muy feminista, y hay que dar visibilidad. Entonces, evidentemente, claro, también lo que ocurre en el humor es que es muy socorrido recurrir a los estereotipos. Hablamos de relaciones de pareja y de la guerra de sexos y bueno, ya tenemos un guión humorístico para un monólogo. Entonces, claro, también hacer un humor más desde el punto de vista femenino, que sea interesante, atractivo, pues también cuesta, ¿no? Entonces, Miguel, por favor. Bueno, yo quería contar una cosa que venía a raíz de lo que decía ella sobre las nuevas palabras. Imagínate dónde quedó eso, sobre el salseo y sobre el sipeo, porque yo viví esto en primera persona. A mí me ocurrió que a mediados de los 90, un amigo mío estaba en Carral, cerca de Coruña, y escuchó a 2 señoras gallegas hablando, entre ellas, y una le dijo a la otra, sí, en gallego esto,
te puedes casar con tu primo, pero Sanchos fillos tróspidos. Y entonces decía, mira, fíjate esta palabra tróspido que no existe, sin embargo, si la escuchas ya encaja bien. Entonces nos hizo mucha gracia y en mi pandilla lo utilizábamos, fíjate, este restaurante, esta comida está tróspida, esto está tróspido. Y luego cuando empezó Twitter, comentamos programas de televisión y utilizamos esta palabra, ¿no? Le llamamos a los concursantes, fíjate que tróspido está. Y esto se empezó a viralizar y llegó un punto que yo empecé a ver titulares en periódicos que utilizaban tróspido y empecé a ver que se convirtió en un género televisivo, ¿no? Y decían un nuevo programa tróspido de esto, y esto ocurrió en nada, delante de mis propias narices, y fue una experiencia tremenda. Tróspido, una experiencia muy tróspida. Quiero pedir perdón por no haberte citado como, es verdad, como autor de la palabra del año. Retiro lo que he dicho, shipeo no, tróspido, bueno, ya de hace a lo mejor... Presento tróspido a la candidatura de mejor palabra del año... del año 2011, ya casi. La señora que iba por la calle igual te pide... Sí, derechos de autor. ¿no? A mí lo que me pasó es que yo nunca escuché a nadie en Coruña, en la calle, decirlo, y un día estaba en Madrid y me dijeron, tróspido, eso ya pasó, hombre, eso ya fue. Es lo que te iba a decir, que es muy vieja. Sí. Bueno, Miguel, eso es una prueba de que los hablantes tenemos el poder. O sea, Sí, un solo hablante o varios hablantes pueden cambiar el mundo, pueden cambiar la lengua. Esa es una de las teorías que se da en lingüística, la teoría de la gramaticalización. Y en este caso lo que hace el hablante, claro, se convierte en, tiene pues es un altavoz enorme, como puede ser Internet, Twitter, etcétera, difunde ese término y luego descubre que ya no es suyo siquiera, que es anónimo, que es de la lengua. Sí, lo empezó a utilizar el propio programa en su promoción, ¿sabes? Sí. Prácticamente lo que hace la Real Academia, ¿no?, cuando institucionaliza términos, ¿no? Yo tengo un trabajo sobre liar la parda, que también viene por ahí. Michael, por favor. Sí, un cortísimo lo de tróspido que ha llegado ya a la academia, porque cuando lo de Félix de Azúa, yo leí en Twitter que le habían dado el sillón tróspido de la academia, o sea que... Pero tiene que llegar de verdad, tiene que tener entrada. Bueno, yo quería resaltar la honestidad de Miguel. Conozco a miles de guionistas que jamás hubieran dicho que una señora fue la primera que lo dijo. Se lo hubieran apremiado como generación propia, ¿no? Al hilo de yo quería hacer una aportación práctica al hilo de lo que decís de la mujer en el mundo creativo, ¿no? Lo que dice José es verdad, no sé si es de una manera consciente, pero es verdad que yo cuando llegué al mundo del guión hace mucho tiempo no era una profesión era exclusivamente masculina. Pero pasa algo más. O sea, en el intermedio, por ejemplo, hemos llegado casi a balancearlo en algún momento. Ahora, pues si hay 13, habrá 4 chicas, una diferencia notable, pero hemos llegado a tener 6 y 7, 7 y 8, así. Lo que pasa es que, bueno, como se mueve, la gente se va y esto, pues no siempre puedes. Pero pasa algo más grave que eso que decís, ¿no? Yo los chistes más machistas, salvajes que he leído, se los he leído a chicas. Y os explico por qué. Un poco porque por la licencia de la autoflagelación, que dice, si yo lo hago no pasa nada, pero hay que entender que se hace para un entorno donde no todo el mundo tiene conocimiento de que eres una chica la que lo escribe y tal. Y luego también porque la masculinización de la profesión, en cierto modo, castra a la voz de las chicas. Yo se lo digo muchas veces, digo, joder, a mí las chicas o las mujeres tenéis una visión de la vida distinta a la de los chicos. Compartimos un universo común, pero luego tenéis una mirada, no es que os riáis de otras cosas, es que hacéis humor sobre otras cosas a veces. Luego no comparto lo que tú dices, me parece un poco alegre eso de decir que los chicos nos reímos del amigo de enfrente y las chicas no. Creo que en eso somos... Me refería a las conversaciones analizadas. No, es que sea algo general, ¿no? Los hombres, cuando están en conversación de hombres, son capaces de hacer sarcasmo del amigo. Y las chicas no. Y las chicas protegen más la imagen de las otras. Bueno, pero da igual. Sí, exactamente. No, podemos discutir esto luego que no entra. Lo que quiero decir es que a veces las chicas emulan, entran en una situación de inferioridad porque acaban de llegar a un mundo donde la creatividad es a veces muy cruel, ¿no? Compites y tal, el ego, salvo que logres un equipo de gente que pase de esos temas, pues a veces es muy... Y acaban emulando al hombre en lo peor que tenemos, en la forma machista. Esto se da también en otros contextos, ¿eh? Esto ocurre Sí, seguro. Sí, se da. Arcadio y Jaime, que son las dos últimas palabras que estaban pedidas. Bueno, ¿podemos fumar? Con respecto a la caricatura hecha por la mujer, que hay una caricaturista muy famosa, muy buena, brillante, que se llama Sidney Wilkinson.
es una caricaturista norteamericana. Ella constantemente publica sus trabajos lo hacía en una agencia con la que yo trabajo ahora, que también trabaja Capa ahí. No sé si está ahora pasando a otra agencia en Estados Unidos, pero hay una gran similitud entre lo que ella hace y lo que nosotros varones hacemos. O sea, nos parecemos muchísimo porque ella se enfoca en el tema político. Y en ese terreno, y en el tema económico, y en el tema social, posiblemente hombres y mujeres caricaturistas nos vamos a parecer mucho, porque es el tema. Cuando ella produce un libro que no está relacionado con la política, ni con la actualidad, ni con el tema social, ni con el tema económico, entonces sí, se orienta más a su campo, busca ideas que estén más afines a la mujer que al hombre. Ahí sí se diferencia mucho, pero cuando la caricaturista, cualquiera que sea, en este caso Sidney Wilkinson, busca hacer caricatura en el tema social, político, económico, etcétera, entra en un terreno en donde prácticamente se asemeja muchísimo a la caricatura que puede hacer cualquier hombre. O sea, ahí no hay diferencia, porque es que es la actualidad la que marca el rumbo ahí. Pero cuando ella decide hacer un tipo de humor personal, entonces sí, ahí se desmarca y entonces empezamos a ver un tipo de humor que es posible que el hombre no lo haga, porque es un punto de vista muy femenino. ¿En las columnas periodísticas ocurre algo parecido? En las columnas periodísticas ocurre algo parecido, sí. Claro, lo que pasa es que está el problema del receptor. Es decir, las mujeres consumen la misma cantidad de textos humorísticos y de dibujos humorísticos que los hombres, porque socialmente la tendencia es recluir a la mujer en el ámbito doméstico y que el ámbito, digamos, social y público sea para el hombre, y es muy difícil romper esa tendencia, ¿eh? Y a veces, aunque en todo lo demás parezca que hay igualdad, no la hay. Como decimos en Colombia, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Jaime, por favor. Sí, quería hablar un poco del tema de los códigos compartidos, del contexto, etcétera. Es que antes, cuando has sacado la noticia del Mundo Today, analizabas el lenguaje, digamos, cómo el lenguaje nos puede dar pistas acerca de que esto es un texto humorístico. Pero la forma más fácil de reconocer que un texto del Mundo Today es humorístico es que es un texto del Mundo Today. Efectivamente. De hecho, era un contraargumento al argumento, sí. De hecho, juegan a una parodia a veces tan leve que cuando se saca de contexto alguien no sabe qué es el Mundo Today, pasan por noticias reales. Y las noticias más graciosas del Mundo Today son las que las lees y piensas, esto podría estar perfectamente publicado en un periódico. Y al revés, hay una web que se llama Podría ser del Mundo Today, que se dedica a sacar noticias reales que son tan absurdas y tan humorísticas que realmente podrían haberlas publicado también en esta web. Entonces no sé cómo este aspecto, que no es tan lingüístico, sino que es más contextual, más de eso, de códigos compartidos, Exacto. es fácil identificarlo o no. Sí, lo que yo intentaba era explicar el modo humorístico. Nos ponemos en modo humorístico, por ejemplo, tú cuando entras en la web del Mundo Today ya sabes que lo que vas a encontrar es humorístico. Yo lo que he hecho justamente es plantearlo al revés, porque a mí me ocurrió como oyente en este caso, yo iba en el coche con mi hija y mi hija se puso a leer un artículo. Entonces leyó el titular, unos bomberos rescatan a un perro de tal. Claro, y yo automáticamente lo interpreté de manera seria, ¿no? Al cabo de un rato ya dice, te lo voy a leer, y ya era carcajada limpia, ¿no? O sea, ya leía y se reía, leía y se reía. Claro, entonces ya entiendes que no lo puedes interpretar de manera seria, solo lo puedes interpretar de manera humorística. Pero claro, si ya te pones en modo humorístico desde el inicio, efectivamente, es mucho más fácil todo. Todo se hace más... Por eso. Muy bien. Julián, ¿sí? Y sí, voy a hacer una petición de parada. Sí, hay que fumar, es que si no, claro, ¿cómo vamos a pensar? Es imposible, no. En este caso, cerramos aquí esta mesa. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Me piden que diga que la siguiente es a las 12 menos cuarto, con lo cual tenemos 15 minutos. Ya nos hemos comido unos 15. Gracias. Muy bien.